sería dar permiso de operaciones de DDL, chicos? Recuerden el esquemita esto, este es el usuario administrador con las vistas al catálogo, y tenemos usuarios. ¿Qué sería dar a un usuario permiso de operaciones de DDL, por ejemplo? Que le está dando la posibilidad al usuario de modificar la estructura de la base de datos. Muy bien, o sea que puedo hacer un create table, un create view, un create index, un alter table, un drop view, un drop... Exactamente, ¿sí? Un usuario cuando tira una sentencia de esas, le va a tirar acceso denegado. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver que cuando, si yo le doy el permiso, ¿sí? Se le va a otorgar el permiso. Bien, ¿y cuándo? ¿Y qué es dar permiso de operaciones de DML? Dijimos que se pueden dar dos tipos de permisos, de operaciones de DDL y DML. Y ahora las DML, Que ahí le estamos dando la chance al usuario de modificar los registros de la estructura de la base O de los datos. datos. muy bien, o sea, manipular, ya sea select, update, insert o delete, ¿sí? Muy bien. Ahora, conceptualmente, no sé si se acuerdan, lo charlamos en la primera clase, ¿viste? Ya quedó hace rato, tiempo atrás, pero dijimos cuándo no es necesario, ¿sí? Cuándo no era necesario administrar permiso de DML y cuándo era necesario. Cuando no es necesario, si tenemos este esquema, este usuario es propietario de estos objetos, ¿sí? Y este usuario es propietario de estos objetos, no necesito darle permiso a este usuario de manipulación sobre estos objetos. O sea, yo no necesito darle permiso ni de select, ni de update, ni de insert, ni de delete sobre estas tablas a este usuario. ¿Por qué? Porque el motor, por concepto, ve que es propietario. ¿Se entiende? Entonces, al ser propietario, el motor dice, automáticamente yo doy permiso a este usuario de que manipule sus propios objetos. ¿Por qué? Porque es propietario. Lo mismo con este. El motor sabe que este usuario es propietario de los objetos, entonces le concede en forma automática los privilegios o los permisos de manipular sus propios objetos. ¿Por qué? Porque es propietario. O sea, yo no necesito darle permiso a De López de hacer ni select, ni update, ni insert, delete sobre empleado de facturas, ni necesito darle permiso a García sobre clientes y pedidos, porque es propietario. Entonces, ¿cuándo era necesario? ¿Cuándo era necesario otorgar permisos sobre operaciones de DML? Cuando un usuario quiere manipular ya sea select, update, insert, delete, dos cosas, tres o las cuatro, ¿no? Cuando un usuario quiere manipular objetos que no es propietario. O sea, cuando este quiere consultar los empleados que hay, cuando este quiere ver los pedidos que se hicieron, o modificar los pedidos que se hicieron. ¿Se entiende? Ahí es donde un usuario va a hacer un select a pedidos, o este va a hacer un update a empleados, y ahí le va a tirar acceso negado. ¿Por qué? Porque no es propietario. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Sí. Bien. Vamos al pizarroncito, que vemos el ejemplo. Igual esto ya lo vemos, me adelanto, ¿no? Igual ya está en apunte, ¿no? En las sentencias. Vamos por el ejemplo de DDL. El usuario se conecta a García, ¿sí? A la base, y tira. Create table clientes con las columnas, etcétera, ¿no? Entonces le tira acceso negado. ¿Por qué? Porque no tiene permiso. Entonces, yo me conecto, ¿sí? Y le voy a dar permiso a este usuario de creación de tablas, ¿sí? Entonces, ahí, esto. Le digo grant, este es el permiso de DDL. Acá tengo grant create table, grant alter table, grant drop table, grant create view, grant create index, etcétera, ¿sí? Y tú, ¿a quién se lo doy? ¿Sí? Al usuario. Entonces, yo le doy permiso de crear tablas a R. García, ¿sí? Cuando R. García se conecte en el siguiente inicio de sesión, si el usuario ya estaba conectado, por más que el permiso yo se lo dé y le digo ya está, no le va a seguir teniendo acceso negado. ¿Por qué? Porque el usuario ya se logueó en la base y leyó los permisos al momento del logueo, ¿sí? Cada usuario se le actualiza los permisos al momento de loguearse en la base. Por lo cual, si ya estaba logueado y yo le di permiso, tiene que volver a conectarse para que vuelva a releer los permisos. En este caso, que tenga un permiso nuevo, ¿sí? Entonces, el usuario se va a volver a conectar y ahora sí va a hacer create tables clientes y esa tabla se crea en su owner, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se le dio el permiso. ¿Se entiende? Esa tabla de clientes Sí, sí. pasa a ser propietario de este usuario, ¿ven? Porque se la permitió crear. Bien. Entonces, de esa forma, un usuario era propietario de objetos. Una forma era que yo le dé el permiso al usuario, ¿sí? Y que lo cree. Recuerden, esto también se los dije en la primera clase, se lo vuelvo a repetir. Un usuario común final nunca me tiene que pedir a mí, dame permiso, ya sea de DDL o de ML, esto es de ambas dos. Un usuario final a mí nunca me tiene que pedir, dame permisos. No, porque
es un usuario común, final, ¿sí? Siempre es el jefe de esta persona el que tiene que pedir a ustedes para el usuario tal, que está bajo mi coordinación, mi gerencia, dale permiso a tal cosa. ¿Se entiende? Siempre un jefe, nunca un usuario final le tiene que, le tiene que pedir a ustedes permiso. ¿Sí? Porque si ustedes le dan permiso a un usuario final que se lo pide y el usuario se manda un moco, bueno, este usuario no tenía, se mandó el moco a este usuario, sí, pero ¿quién le dijo a este usuario que pueda manipular eso? Y me lo dijo él, ¿y dónde está la autorización? ¿Se entiende? Entonces, ustedes siempre para cubrirse, el pedido tiene que venir del lado del jefe. Y también por escrito, chicos. Nunca que me llame por teléfono jefe, porque el día de mañana pasa algo y la palabra se la lleva el viento. ¿Se entiende? Siempre el pedido escrito, ya sea un mail, por ticket, es un pedido más formal, lo que sea, ¿sí? Pero siempre por escrito y de un superior. Entonces ustedes quedan cubiertos. Si se manda un moco, bueno, pero a mí acá está el pedido que el superior me hizo para que le dé permiso. ¿Se entiende? ¿Sí? Tanto de permiso de él como de él, ¿eh? ¿Sí? Por eso que lo que dice acá en apunte, que las decisiones son de política, no técnicas. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes como DBA no tienen que tomar la decisión de quién tiene permiso de qué en la base. ¿Se entiende? Ustedes no van a ser responsables de decir que García manipule tales objetos, que De López manipule tales objetos. No, son las decisiones de tipo política, como dice ahí, no técnicas. O sea, ustedes son los técnicos. La decisión no pasa por el técnico, por el DBA, ¿sí? De dar permisos. Pasa por decisiones políticas. O sea, los gerentes de cada área, ¿sí? Me van a decir que para sus 15 usuarios de la empresa, de cada gerencia, bueno, este dale permiso de este dale permiso de esto. Entonces, por escrito, le arman el plan de seguridad y ustedes ejecutan que tengan esos permisos y no más. ¿Sí? Por las decisiones no pasan por ustedes decidir quién accede a qué cosa en la base. Van a ser los gerentes de cada área. Eso es lo que quiere decir esta línea, que las decisiones son políticas, no técnicas, o sea, no depende de ustedes, ¿sí? Depende de los gerentes de cada área. ¿Sí? Bien, entonces dijimos que una persona puede tener permiso de operaciones de DDL porque no lo puede crear y el jefe me lo pide y el usuario va a crear, acá va a crear N tablas, ¿sí? Yo no puedo decir crear tablas 5 o 6, no, va a poder crear N tablas, ¿sí? Lo que yo después lo puedo limitar por otro lado es el almacenamiento físico en la base. Yo después más adelante le puedo decir, bueno, ponete, si querés todos los días hacer create tables, pero yo le doy, se llama cuota esto. Yo le doy de cuota a tal usuario de, no sé, 200 megas. ¿Qué es cuota? Será el espacio de almacenamiento físico. O sea, este tipo se la pasa haciendo create tables, pero cuando llega a 200 megas de almacenamiento físico que usó en la base, pum, se le corta. Y no tiene lugar. No es que no tenga el permiso, no tiene lugar físico para seguir creando. ¿Sí? Bien. Hay otra forma por la cual un usuario puede ser propietario del objeto. Dijimos que una es que el DBA le da el permiso, previo autorización de su superior, ¿no? Pero hay otra forma que el usuario sea propietario del objeto sin tener el permiso. O sea, ¿cómo sería? Que el usuario se conecta y quiere crear la tabla, no puede, ¿sí? Pero no le doy el permiso, sino que me lo va a pedir a mí el superior y me va a decir, crea una tabla al usuario, pero vos creásela a él. O sea, no le doy el permiso a él de que cree tablas. Me la piden a mí y yo se la creo en su owner. Entonces, ¿cómo hago? Me conecto yo y hago create table. Si yo hago create table clientes, ¿dónde cae clientes? En el owner que estoy logueado. O sea, va a quedar acá clientes, ¿sí? Pero como yo se lo tengo que crear en ese usuario, le voy a anteponer el create table rgarcia.clientes con las columnas. ¿Ven? Entonces, yo como DBA que puedo crear objetos en cualquier owner, ¿sí? Le voy a crear esta tabla en este usuario. Entonces, ¿ven? Este usuario pasa a ser propietario de clientes, ¿sí? Pero este tipo no pudo ser create table, yo se lo creé en su lugar. ¿Se entiende, chicos? Sí, y al hacerlo propietario, por más de que no lo haya creado él, ya tiene los permisos, ¿no? Sí, exactamente. Automáticamente tiene la manipulación completa. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Este usuario quiere crear de vuelta la tabla pedidos y tira acceso negado, porque no tiene el permiso de create table. ¿Se entiende? Me tiene que volver a pedir a mí, su superior, ¿no? Crear una segunda tabla que se llame pedidos. Entonces yo le hago create table rgarcia.pedidos. Él las puede manipular, pero ven, no tiene el permiso de crear. Me las pide a mí. ¿Se entiende? Entonces, Sí. esas dos formas es por las que un usuario puede ser propietario de objetos. Entonces, o porque yo le doy el permiso y él las hace,
o porque me las piden a mí y se las creo en el owner que corresponde. De esas dos formas, un usuario puede ser propietario de objetos. Bien, ahí vimos entonces ejemplos de operaciones de DDL, cómo dar permisos. ¿Cómo doy permiso de operaciones de DML? Entonces, vemos el ejemplito. Dijimos, yo no necesito dar permiso de DML a R. García, ni para cliente ni pedidos, y no necesito dar permiso a De López ni para empleado ni facturas, ¿sí? Siempre cruzado. Entonces, ¿cómo sería otorgar permiso de DML? Antes de DML les digo DDL. ¿Qué es este Credit Table? Porque está acá. Ven que es Grand Credit Table y Grand Credit Table. Este permiso es más abarcativo. Si yo le doy Credit Table a R. García va a crear tablas solamente en su propietario, en su esquema, ¿sí? En su owner. Ahora, si le doy a R. García que haga Create Any Table, va a crear tablas en cualquier esquema, en cualquier owner. ¿Sí? Entonces, R. García, si yo le doy este permiso que es más abarcativo que este, R. García no solamente va a hacer Create Table clientes, sino va a poder hacer el Create Table, ¿ven? Va a poder crear tablas en cualquier owner. Va a poder hacer un Create Table de López.pedido, por ejemplo. ¿Se entiende? Que es el mismo permiso similar de System, al del DBA. O sea, va a poder crear tablas en su owner o en cualquier owner, el Any. Es un permiso, si bien crea tablas, pero más abarcativo. ¿Se entiende? Es más peligroso. Yo no puedo darle a un usuario común que cree tablas en su owner y en cualquier owner. Pues a mí yo ya pierdo la administración. ¿Se entiende? Sí. O sea, si bien hay permisos de DDL, pero fíjense que hay permisos más restrictivos y más abarcativos de un mismo tipo de permiso. Esto lo vi acá, por eso se los digo. Profe, antes de decir, no sé si dijo, los permisos que se le otorgan al usuario se le quedan hasta que vuelva a cerrar sesión. O... No, el permiso queda siempre. Lo que sí necesita cerrar sesiones es esto. El usuario se conectó, ¿sí? Quiere crear la tabla, le tira error, acceso negado. Me lo piden a mí, yo me conecto y le doy permiso, ¿sí? Por más que le dé el permiso, como el usuario ya estaba conectado, va a querer hacer crédito del cliente si le va a seguir tirando acceso negado. ¿Por qué? Pues se conectó previo a cuando yo le di el permiso. Cuando un usuario se conecta a la base, ahí lee los permisos. ¿Se entiende? Entonces el usuario se va a tener que desconectar y volver a conectarse para que pueda crear la tabla. Ahora, el permiso lo tiene siempre el usuario. El permiso se lo tiene siempre. No es por una sesión nada más. ¿Sí? Ah, Lo que dije es que si ya estaba conectado, tiene que volver a conectarse para que le relea los permisos y tenga ese permiso nuevo. ok, gracias. Bien. Entonces, vamos a ejemplo de cómo creo operaciones de DML, de manipulación de datos. El permiso, ¿no? Está por acá. Bien. El usuario hace grant select o select como update on clientes to R. García. Grant. Este es el permiso de DML. Select o select como update o coma insert o coma delete. Si me da el permiso de los cuatro, puedo nombrar los cuatro separados con coma o puedo decir grant all. Que esto reemplaza todos los privilegios de DML a otorgar, que es select, update, insert, delete. ¿Sí? Grant. El tipo de permiso sobre la tabla, tú a quién le doy, al usuario. ¿Sí? Esto es siempre igual. Grant, el privilegio de DML sobre la tabla, ¿a quién se lo doy? Este ejemplo es redundante. Fíjense, R. García, ¿qué pasa de clientes? R. García es propietario de clientes, ¿ven? Por lo cual, esta sentencia no falla, pero es redundante. Le estoy dando permisos a un usuario de serie update y es propietario de esta tabla, por lo cual ya tiene permiso de serie update, de insert y delete, ¿ven? Esto es redundante. ¿Se entiende? Si yo le doy permisos sobre la tabla, le tengo que dar permisos a R. García sobre la tabla, no sé, empleados, que no es propietario, ¿eh? ¿Se entiende? Sí, profe. O sea, R. García se conecta y quiere hacer select asterisco from empleados. Quiere manipular ese objeto que no es propietario. ¿Qué mensaje le tira? ¿Sí? Acceso negado, ¿sí? No puede. Entonces, ¿qué hago yo? Me conecto yo como DBA y le doy permiso de sobre la tabla tal a ese usuario. ¿Se entiende? Entonces, ahí, ¿sí? Este usuario pasa a tener select y update sobre esta tabla. Al siguiente inicio de sesión, es lo mismo. Si ya estaba logueado en la base, tiene que salir y volver a entrar para que se le realicen los nuevos permisos. ¿Se entiende, chicos? De esa forma se otorgan permisos de DML. Grant, el tipo de permiso de DML, ¿sobre qué objeto?
a quién se lo doy. ¿Sí? Ahora vemos esto igual en el apunte, está todo esto en el apunte, pero bueno, me estoy adelantando. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Bien, volvemos al apunte. Los resultados de esas decisiones deben darse a conocer al sistema. En SQL se utiliza grant para conceder y revoke para quitar permisos que previamente se concedieron, ¿no? Y el sistema la graba en el catálogo en forma de restricciones de autorización. ¿Qué quiere decir que se graba en el catálogo estos permisos que yo otorgo con grant? ¿Qué quiere decir? Que va a haber en vista del catálogo que me guarda información de qué cosa, qué permisos tiene cada usuario, ¿se entiende? ¿Qué permisos tengo para dar? O sea, la información está en el catálogo, está en el diccionario de datos, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a poner un usuario, la lista del catálogo de los permisos para saber qué permisos tiene tal usuario. Filtro por owner, ¿no? Where, ¿sí? Creator o owner es igual a García. Entonces, consulto los permisos que tiene tu usuario. Y ahí me va a decir que tiene select sobre la tabla de empleados, tiene update sobre la tabla de facturas, etc. ¿Se entiende? Porque yo como DBA nunca me acuerdo de memoria los permisos de 150 usuarios de la base. ¿Se entiende? Pero yo enseguida consulto y veo qué permisos tiene tal usuario. Para saber si tengo que darle más permisos o quitarle, por ejemplo. ¿Se entiende, chicos? Sí. Bien. Pero queda como una especie de registro, como una especie de historial de cuándo se le dio permisos a cada uno y de qué permisos se le otorgó. Eso en el caso que vos quieras auditarlo, ¿no? En el catálogo te queda fulanito tiene tales permisos, Ah, ok. ¿sí? Ahora, si No. vos lo que querés, lo que podés hacer es auditar. ¿Se acuerdan lo que era auditar? Que era dejar un log, ¿se acuerdan? Ante el evento de... Sí, sí. Bueno, entonces, eso me lo puedo auditar yo. O sea, ante el evento de que yo le dé un permiso a alguien con grant, o sea, ¿quién ejecuta la sentencia grant? Yo como DBA, un usuario común no tiene permiso de dar permiso a nadie. Entonces, yo me puedo auditar a mí mismo, o sea, si era con triggers, ¿se acuerdan? Con triggers. Bueno, ante el evento de que yo haga un grant, ya sea de permiso de DL o de ML, cuando yo haga un grant, hay que se me dispare un índice en una tabla de auditoría donde diga, fulanito, que voy a ser yo, qué día, qué tipo de permiso di, a quién se lo doy. Y ese índice va a una tabla. Entonces el día de mañana consulto, pero es una tabla de acá de la base, no es una vista de catálogo. ¿Se entiende? ¿Lo puedes hacer? ¿Te queda tu pregunta? Sí, pero lo tengo que hacer a mano porque es auditar eso. Hay que auditarlo si querés dejar registro de ese logo. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Debe existir alguna forma de verificar una solicitud de acceso dada contra las restricciones de autorización aplicables, para poder decidir cuáles restricciones son aplicables en una solicitud dada. El sistema debe ser capaz de conocer el origen de dicha solicitud o sea el usuario específico del cual proviene. Bien, vistas y seguridad. ¿Por qué está acá hay un ejemplo de vista? ¿Por qué está el ejemplo de vista acá en el tema de seguridad, chicos? No sé si se acuerdan cuando vimos en la primera clase o segunda, no me acuerdo, que el uso del objeto vista, uno de los usos del objeto vista era para administrar seguridad. ¿Por qué era esto? ¿Se acuerdan? Acá tengo un ejemplito. Acá está. ¿Qué pasa? Yo tengo la tabla, como está el ejemplo, y clientes, ¿sí? Si yo en usuario quiero que vea la tabla clientes completa, ¿sí? Si yo quiero que el usuario vea la tabla completa de clientes, le voy a dar un permiso de select sobre la tabla de clientes, ¿sí? Me conecto como system y hago grant select sobre clientes to de López, ¿ven? De López no es propietario de clientes, de López no es propietario de clientes, ¿sí? Por lo cual le doy permiso de select sobre la tabla al usuario. Cuando el usuario se conecta, va a ser un select asterisco from clientes, o sea que el usuario va a ver todas las columnas y al no colocar where va a ver todas las filas. Por ende, el usuario puede ver toda la tabla, ¿sí? Si quiere filtrar, filtra. Acá pone las columnas, pone where, pero tiene permiso de consulta de toda la tabla. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Sí, sí. Si a mí el jefe de este me dice, dale permiso de selección de los clientes, pero no quiero que vea a todos los clientes, porque capaz que ve los clientes de sus compañeros y los termina llamando y los roba clientes, un ejemplo, ¿no? Cualquiera. Yo quiero que vea los clientes de Avellaneda nada más, que son los clientes con los que laburo este tipo. Y que el fulanito vea a los clientes de Capital. O sea, a lo que voy es, yo puedo a través de Grant darle permisos a distintos usuarios de una porción distinta a la misma tabla. ¿Sí? O sea, yo puedo darle a este usuario que vea una porción de la tabla de clientes, que son los clientes de Avellaneda. A fulanito y menganito darle permiso de consulta de otra porción de la tabla. Por ejemplo, que vea los clientes de Capital.
¿Se entiende? Entonces, cuando yo necesito que un usuario vea una tabla, pero parcializada, no entera, yo no puedo hacerlo con Grand Select sobre la tabla, porque no existe el Grand Select con where acá, no existe. O sea, si yo le doy permiso de select sobre el objeto tabla clientes, el usuario me ve la tabla completa. ¿Mm? Acá entra el juego del objeto vista, cuando yo quiero dar un permiso acotado a una tabla. Entonces, ¿qué hago? Me conecto como system, creo la vista con el nombre as. La consulta SQL asociada a la vista, ¿qué va a hacer? Esa porción que quiero que el usuario vea. Este usuario va a ver 3 columnas de la tabla de clientes, donde localidad de Avellaneda, ¿ven? O sea, acá está filtrando por columnas, porque no va a ver todas las columnas, va a ver algunas, y también se filtra por filas, va a ver los clientes de Avellaneda. Entonces, creo la vista, ¿y ahora qué hago? Al crear la vista, creo la porción de visualización, y ahora le tengo que asignar permiso de select sobre esta vista al usuario. Entonces, Grand Select sobre la vista al usuario, ¿ven? Es lo mismo que acá, ¿eh? Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? En vez de dar permiso de select sobre el objeto tabla clientes, le doy permiso de select sobre el objeto vista que se llama Backlinks de Avellaneda al usuario. ¿Se entiende, chicos? Entonces, el usuario cuando se conecta, si me quiere hacer la turrada de hacer select asterisco fueron clientes, le tiré acceso denegado, pues yo obviamente no le voy a dar esto. Yo le voy a dar esto en realidad. ¿Se entiende? Entonces, el usuario que consulta la tabla completa, acceso denegado. El usuario me va a hacer un select asterisco from ¿qué? El nombre de la vista. Y por más que me coloque asterisco y no me coloque where, ¿qué va a ser el todo que está viendo el usuario? Este todo va a estar acotado a lo que apunta esta vista, que va a ver las 3 columnas de los clientes de Avellaneda. Y está haciendo un select parcializado, ¿ven? ¿Se dan cuenta, chicos? Sí, sí. Con este select el usuario es como si estuviese viendo una tablita de 3 columnas con ciertas filas, que va a ser la fila de Avellaneda. La precisión del usuario está viendo una tabla, pero es una tabla acotada. Está viendo una tablita de 3 columnas y de ciertas filas, pero está viendo una porción de la tabla de clientes. La porción esa la indico en la consulta de la vista. ¿Sí? Entonces, de esta forma, doy un permiso de select parcializado. Entonces, cuando yo quiero que el usuario vea la tabla completa, le doy permiso de select sobre la tabla de clientes. Cuando quiero que consulte en forma parcializada, tengo que crear la vista y luego le doy permiso de select sobre el objeto vista. ¿Sí? Ahora vemos qué pasa con el update, el insert y delete. Ahora vemos qué pasa con eso. Entre parcializado o no. Ahora vamos. ¿Se entendió, chicos, por qué entonces uno de los usos del objeto vista para administrar seguridad? Porque yo primero creo la vista apuntando a la porción de tabla que quiero que vea el usuario y luego le doy permiso de select sobre esa porción. ¿Qué pasa si yo quiero que otro grupo de usuarios vean los clientes de Avellaneda, o sea, que vean otra porción? Bueno, ¿qué tengo que hacer, chicos? Una vista por cada porción distinta. Creo la vista, ve clientes capital, apunto a estas columnas de clientes por localidad de capital, ¿ven? O sea, si es una porción distinta, creo una vista por cada porción distinta. Y luego le doy permiso select sobre esa vista a un usuario, el otro, lo que se necesite. ¿Se entiende? Es una vista por cada porción distinta de la tabla. Que quiero que vea el usuario. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Por eso entonces está el tema, ahora sí leemos, pero por eso está el tema de la vista acá, ¿sí? Porque uno de los usos del objeto vista es para administrar seguridad. Muy bien, para mostrar el empleo de las vistas con propósito de seguridad, nos basaremos en la tabla de proveedores. Es un ejemplo de crear una vista, nada más que eso. Para un usuario al cual se permite tener acceso a los registros completos de proveedores, pero solo los situados en Avellaneda, bueno, crear una vista con tales condiciones. Las vistas ofrecen una importante medida de seguridad, hacen posible dividir conceptualmente la base de datos en fragmentos de distintas maneras, ¿ven? Como vimos recién, con el objeto de ocultar información confidencial a usuarios que no se les den permiso de ver toda la tabla. Sin embargo, resulta poco débil, sobre todo en las situaciones como si un usuario en particular necesita diferentes derechos sobre diferentes subconjuntos a la misma tabla al mismo tiempo. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver ahora los ejemplos de grant y revoke. Grant, vamos a ver permisos de DL y de ML. Si bien ya lo vimos acá, ¿sí? Pero bueno, vemos los ejemplos plasmados en la punta. Cómo se dan permisos de DL y cómo se dan permisos de ML. Entonces, grant y revoke. Permite especificar las operaciones que los usuarios autorizados pueden ejecutar con esos fragmentos.
En general, para poder realizar cualquier operación en SQL, incluso un simple select, el usuario debe contar con la autorización apropiada. Exactamente. O sea, aunque sea un mínimo select, chicos, tiene que tener un usuario permiso porque si no, no puede hacer nada en la base. ¿Mm? Recuerden, no sé si se acuerdan, el primer día también se los dije. Esto que les muestro es para que vean que un usuario es propietario de objetos, un usuario es propietario de objetos. Pero esto no era una correcta administración de una base. ¿Se acuerdan por qué? ¿Qué problema tengo si yo cuelgo tablas principales de mi base, por lo cual mi aplicación labura con esta base? ¿Qué pasa si yo dejo atado tablas principales de mi base a usuarios finales que se me pueden ir el mes que viene de la empresa? ¿Se acuerdan? Lo hablamos, lo hablamos nada más, no sé si se van a acordar. Iba a Esto ser algo sí, en cadena que no iba a permitir borrarlo o algo así. claro, o sea, esto sí está mal administrado, ¿sí? Yo estos esquemas se los muestro para que vean que un usuario puede ser propietario de objetos. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo atar tablas o vistas principales de mi base, por lo cual mi aplicación va a laburar, no puedo adaptarlo a owners que se me van a ir a fin de mes de la empresa. ¿Por qué? Porque cuando se me va al fin de mes Robertito García, yo tengo que mantener la base actualizada. Si me va un usuario, lo tengo que borrar en la base. Entonces, yo no puedo borrar este usuario porque rompo todo, ¿ven? Porque estos objetos tengo un despelote. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dos opciones. O me hago el heal y dejo tu usuario ahí muerto en la base, ¿sí? Para no romper nada. Y si tengo que hacer lo que debería hacer, ¿qué tendría que hacer antes de borrar este usuario? Tendría que mover todos estos objetos que son principales de mi base, ¿no? Tendría que mover todos estos objetos de este owner a otro owner, ¿sí? Recrear un montón de cosas que si me pongo a explicar se van a marear, pero tengo que mover todo o sea, hablando en criollo, tengo que pelar este usuario, ¿se entiende? Para dejarlo peladito para yo poder borrarlo. Tengo que mover todos estos objetos de un owner a otro, ¿sí? Y dejarlo libre y ahí recién hacer el drop user R García, ¿eh? Pero el mover esto es un despelote, ¿sí? Entonces yo no puedo atar, ¿ven? Objetos principales de mi base, por lo cual mi aplicación labura con esta base, atado a usuarios finales que se pueden ir. ¿Cómo era entonces la correcta administración de seguridad en una empresa con los que se van a encontrar el día de mañana cuando trabajen con esto, o si trabajan con esto? Recuerden cómo les dije que era una correcta administración. Los objetos principales de mi base, ¿sí? Lo voy a almacenar en owners genéricos, ¿sí? No el nombre de un usuario final que se me va. El nombre del owner generalmente se agrupa por gerencias. Por ejemplo, ¿quién labura con la tabla de empleados? La gerencia de recursos humanos. Bueno, voy a crear un usuario que se llame RRHH, que va a tener el usuario, se llama RRHH y tiene una clave, ¿sí? Pero ese usuario con esa clave, yo como DBA la tengo bajo 4 llaves, ¿sí? Al igual que tengo bajo 4 llaves la clave system, ¿sí? Entonces, los usuarios genéricos, ¿sí? Yo voy a agrupar en usuarios genéricos los objetos principales de mi base, ¿sí? Si este pues, se llama finanzas, el usuario, bueno, acá englobo todos los objetos que labura la gerencia de finanzas. Este se llama recursos humanos, el usuario, meto empleados y todos los objetos que le va a laburar la gerencia esa. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Entonces yo los objetos principales de mi base lo agrupo en nombre de usuarios genéricos, cuyo nombre de usuario y clave va a ser cerrado bajo 4 llaves, al igual que la clave de system y todos estos nombres de usuario con sus claves. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Sí, sí. Bien, ¿y dónde venían los usuarios finales? Los R. García, de López, los Pepito, ¿dónde venían? De acá para abajo, ¿sí? O sea, una vez que armo el esquema de objetos principales en usuarios genéricos, el R. García de López viene acá abajo. ¿Y qué pasa? Cuando yo hago el create user R. García acá o create user de López, ¿qué dijimos recién? Que cuando un usuario no es propietario de nada, le va a tirar siempre acceso denegado a todo. ¿Se entiende por qué? Porque un usuario podía manipular objetos cuando era propietario. Dijimos que este esquema no lo voy a hacer. A esto va a ser usuarios genéricos. Como R. García de López vienen acá abajo, los 100 usuarios de la empresa vienen de acá para acá abajo, ¿sí? Fíjense, el simple CL que quiere hacer a empleados, el simple CL que quiere hacer a clientes, como no es propietario, siempre tiene acceso negado a todo. ¿Se entiende? Cuando de López que está acá abajo quiere hacer un update a clientes, acceso negado. Un CL que a pedidos, acceso negado. Cuando R. García quiere hacer un CL a facturas, acceso negado. Un INSE a empleados, acceso negado. ¿Ven? Porque los usuarios finales nunca van a ser propietarios de nada. Entonces, cualquier cosa que quieran hacer, siempre acceso negado. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, cada cosa que un usuario final hace en la base, ¿sí? Ya sea por SQL o por la aplicación, entra un empleado nuevo, aprieta el botón más,
para crear un empleado nuevo, llena los campitos, aprieta a guardar, se inserta. Todo eso, o sea, todo lo que el usuario final se mueve en el sistema, ya sea directamente en la base o en la aplicación, es porque atrás está el laburo del DBA en el cual le dio el permiso asociado. ¿Sí? Pues si el usuario crea el usuario y no le da permiso de nada, el usuario no puede hacer nada, porque justamente como no tiene permiso de nada, para cada acción que quiera hacer, necesita el grant atrás, para laburar. ¿Y qué pasa cuando se me va su usuario? No pasa nada, si se me va García de López, chao, suerte, mucho gusto, porque dijimos que de López y García están acá abajo. ¿Y si yo hago el drop user de López, qué pasa? No pasa nada, porque ¿qué estoy borrando? El usuario con permiso de acceso, que son apuntes lógicos, ¿se entiende? Porque el permiso, ¿qué es? No es algo físico, sino es un apunte. Yo estoy diciendo, te doy permiso a tal objeto, pero no borro nada, porque borro un usuario con sus permisos. Como no va a estar el usuario más, ya no va a estar sus permisos, pero estoy borrando algo lógico, no algo físico como una tabla, como este caso. ¿Se entiende, chicos? Entonces yo puedo borrar tranquilamente un usuario final que se va a la empresa, que no rompo la estructura principal de mi sistema, porque mis objetos principales de mi sistema está atado a usuarios genéricos, que nunca se van a borrar usuarios genéricos. Las gerencias van a estar siempre. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Esa es la correcta administración de seguridad de los objetos de una base, ¿sí? Siempre atarlos a usuarios genéricos. Los usuarios finales vienen de acá para abajo. Entonces, nunca tiene permiso de nada. Porque dijimos que cuando alguien quiere hacer un create table o manipular o hacer un setup, update, delete, nunca tiene permiso de nada porque nunca es owner. Entonces, siempre el permiso atrás. ¿A qué venía todo esto? Porque, y lo dice acá, ¿ven? En general, para poder realizar cualquier operación de SQL, un usuario común, ¿no? Inclusive un simple select, el usuario debe contar con la autorización de propiedad. Pero para que pase eso, tiene que estar bien administrada la base. ¿Se entiende? Si yo hago esto que les estoy mostrando, este usuario no va a necesitar permiso de select ni para este, ni para este, ni para este, ni para este, porque es owner. ¿Se entiende? O sea, para que pase esto que dice acá, tiene que estar correctamente administrada una base de la forma que yo les dije, ¿eh? Los objetos atados a usuarios genéricos, yo como DBA sé los usuarios y los de las claves nada más, el usuario final es de acá para abajo. Como no son propietarios de nada, cada cosa que quiera hacer, bueno, el jefe me va a tener que pedir autorización a mí y me va a decir, dale permiso que consulte empleados, dale permiso que consulte clientes de Avellaneda. Entonces yo sé que el select es acotado, bueno, creo una vista y el select da vista. ¿Se entiende, chicos? Esa es la correcta administración de seguridad. Por eso dice esto. ¿Se entendió? Sí. Bien. En un motor de base, estamos viendo entonces cómo se conceden y se quitan, ¿no? En un motor de base de datos existen autorizaciones relacionadas con la utilidad específica del sistema, con el almacenamiento temporal específico de la base de datos, etc. Ahora vemos los tipos de privilegios que hay para otorgar, ¿sí? Para que los usuarios accedan a la base, los objetos deben tener privilegios otorgados. El DBA debe controlar los privilegios, lo que implica proveer al usuario los permisos necesarios para ejecutar un tipo de operación. Habilitar, restringir los accesos y cambio de los datos. Habilitar, restringir la posibilidad de ejecutar funciones del sistema y cambiar la estructura de la base de datos. Estos son los tipos de cosas que, en forma conceptual, los tipos de permisos que se pueden dar, para ejecutar cualquier operación, para hacer un cambio en la base de datos, que esto, cambios en los datos, perdón, ¿sí? Update, insert, delete. Posibilidad de habilitar, restringir ejecuciones, de ejecutar funciones del sistema y cambiar la estructura de la base de datos. Obviamente el permiso de cambiar la estructura de la base no se le va a dar a cualquier usuario chichipío, tiene que ser un usuario de DBA, ¿sí? Porque cambiar la estructura de la base me implica tocar cualquier parámetro de la base, ¿se entiende? Cambiar, toquetearme el parámetro de memoria de la base, es muy peligroso. Obviamente tienen que ser usuarios DBAs, ¿se entiende? O sea, somos dos DBAs, yo y mi compañero en la práctica, ¿no? Entonces, no usamos System, ni mi compañero ni yo. ¿Por qué? Pues si uno de los dos nos mandamos una macana, ¿quién fue? System. ¿Y quién es System? Yo o mi compañero. ¿Se entiende? Entonces, nosotros tenemos un usuario yo que se llama Diego, otro usuario mi compañero, y obviamente nos pasamos los mismos permisos de System a nuestros dos usuarios. Pues nosotros tenemos que elaborar como DBAs, con todos los permisos de la base. ¿Se entiende? Pero estamos auditados en forma diferente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es ejecutar funciones del sistema? Hay un objeto de la base, no lo vimos todavía, que son funciones, ¿sí? Yo tengo tablas, vistas, package, tengo store procedure, que lo vimos, tengo trigger, que lo vimos, índices, y hay funciones, ¿sí? Y la función se ejecuta, por eso dice eso. Hay que dar un grant execute on sobre el nombre de la función, tú el usuario, ¿no? Las funciones ejecutas. Por eso dice, yo puedo dar posibilidad de ejecutar funciones, ¿sí? Otorgar privilegios a usuarios individuales y a roles.
Ahora lo que vimos recién es otorgar permisos a usuarios individuales, ¿sí? ¿Qué es esto? Yo le doy permiso de serie al usuario sobre cliente, le doy permiso de serie al usuario sobre pedidos, le doy permiso a este usuario de update a empleados, ¿eh? Eso es darle permisos a usuarios individuales, que es lo que venimos viendo. Y más adelante, en un rato, vamos a ver otorgar permisos a roles. ¿Qué es un rol? Es un conjunto de permisos, es una bolsa de permisos, chicos. Ahora vamos a ver que cuando yo administro un montón de permisos, yo no voy a laburar otorgando permisos individuales, porque me paso haciendo sentencias grandes a cada rato, sino que ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a otorgar permisos a un conjunto de permisos. Ya vamos a ver qué es eso, no se preocupen. ¿Sí? Y también puedo otorgar privilegios a todos los usuarios, a todo el mundo, o sea, a public. ¿Qué pasa? Si yo tengo que dar un mismo permiso a todos los usuarios de la base, y yo tengo 100 usuarios de la base, yo no voy a hacer, por ejemplo, gran select on clientes tú, R. García, coma, de López, coma, y nombro los 100 usuarios de la base. Pues muy tedioso. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a hacer gran select on clientes tú, public. Public ya es palabra reservada. ¿Y qué implica? Todos los usuarios de la base. ¿Se entiende? Entonces yo con una sola sentencia gran le estoy otorgando un permiso a 100 usuarios si hay 100 usuarios de la base. ¿Se entiende? Ahora vemos ejemplos iguales, ¿eh? Yo digo gran select on clientes tú, public. Entonces public reemplaza a todos los usuarios de la base. Entonces todos los usuarios de la base van a poder consultar a tabla de clientes. Y me ahorro ejecutar sentencias, porque en una sola sentencia le doy permisos a 100 usuarios si tengo 100 usuarios en la base. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Existen dos tipos de privilegios a otorgar, que lo vimos antes. Privilegio de sistema, o sea que son los privilegios sobre las operaciones de DDL, y existen los privilegios a otorgar sobre objetos, o sea que son los privilegios sobre las operaciones de DML, manipulación. Entonces, los privilegios de sistema o de DDL permiten al usuario realizar una o varias operaciones especiales. Un privilegio del sistema es el derecho de ejecutar una clase de comando y no son específicos a un esquema o un owner, ¿sí? Propietario. Cada privilegio le permite al usuario realizar una operación específica. El alcance de los privilegios del sistema puede abarcar, por ejemplo, crear una tabla en su owner, en cualquier owner, hacer un create user o cambiar la estructura de la base de datos, etc. Esos son los permisos de DDL, hacer un create table, alter table, drop table, create view. Crear una tabla en su owner o en cualquier owner quiere decir el ejemplo que les mostré antes. Esto. Yo hago grant create table, va a crear solamente García en su owner. Y si le doy create any table, va a poder crearlo en cualquier owner, como dije antes. ¿Se entiende? Eso quiere decir con lo que está diciendo acá. Ejemplo, va a poder crear una tabla en su propio owner, en cualquier owner, dependiendo si yo le doy el grant de create table o create any table. ¿Se entiende lo que está diciendo el apunte? Ahí se lo mostré. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Va a poder hacer create user. Si yo digo grant, create user to un usuario. El usuario va a poder crear usuarios. ¿Se entiende? O cambiar la estructura de la base de datos, que esto es peligroso, puede tocar cualquier parámetro de la base. Haremos ejemplos de cómo se otorgan privilegios del sistema y cómo se otorgan privilegios de objetos. Bueno, la definición de privilegios sobre objetos, que dijimos que eran los permisos sobre operaciones de ML, permite que los usuarios puedan manipular, ¿ven? Manipular, sin tocar la estructura de la base. Manipular las tablas, vistas, las secuencias o ejecutar procedimientos almacenados de los store procedure. Los privilegios de objetos se pueden otorgar para cada uno de los sujetos. No hay forma de otorgarlos agrupadamente por objetos, salvo mediante el uso de roles. Que ahora vamos a ver que les dije es un conjunto de permisos en los roles. Ahora vamos a ver qué es eso. Supongamos que el administrador quiere conceder derecho a algún usuario, entonces, ¿cómo es la sintaxis y cómo es el ejemplo para otorgar permiso? Entonces, la concesión de esos privilegios se realiza mediante la posición grant, tanto para privilegios de sistema como para privilegios de objetos. O sea, para otorgar permisos, ya sea de DL o de ML, utilizo grant. Entonces, ¿cómo sintácticamente otorgo privilegio de sistema? O sea, privilegio de DDL. Es grant. Recuerden que lo que está en mayúscula es palabra reservada, es sí o sí parte de la sentencia, y lo minúsculo es lo variable. Es grant, el privilegio de sistema. ¿Qué es el privilegio de sistema? Se reemplaza al create table, alter table, drop table, create view, drop view. ¿Se entiende? Es grant, create table, tú al usuario, tú García. O yo puedo dar el privilegio a el nombre de un rol, que es esa bolsa de conjunto de permisos, que ahora lo vemos. O le puedo decir grant create table to public, a todo el mundo. Entonces, a partir de la siguiente sesión, todos los usuarios van a poder crear tablas. ¿Se entiende, chicos? Todas las combinaciones son posibles, ¿eh? Grant create table to
a un usuario, a un rol o a todo el mundo. O puedo ir por abajo también. Yo puedo otorgar un rol, que es un conjunto de permisos que ahora lo vemos. Yo puedo otorgar un rol a un usuario, puedo otorgar un rol a otro rol. Ahora vamos a ver cuando veamos roles qué es eso de meter uno dentro del otro. Y puedo otorgar un rol a todo el mundo. ¿Sí? O sea, todas estas combinaciones son posibles de darse en sentencias. ¿Sí? Ejemplo, acá está el ejemplo. Este quedó corrido. Grant alternate table to Carlos. Grant alter database to José. Grant create table to María, Carlos. Grant drop any table to Juan. ¿Ven? Si yo hago drop table, solamente va a poder Juan borrar tablas en su owner. Si le doy drop any table, va a poder borrar tablas en cualquier owner. ¿Se entiende? Para create table, create any table. Drop table, drop any table. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Siempre igual, es grant. Privilegio, ¿a quién se lo doy? Fíjense, cuando hay más de un usuario, ¿sí? Como en este caso, yo puedo otorgarle a varios usuarios separados con coma. ¿Sí? No necesito hacer una segunda sentencia. Si quiero lo hago, pero no hace falta hacer dos sentencias. Yo puedo hacer esto, pero no hace falta. Si lo doy a María, termino la sentencia acá, y mi permiso se lo doy a Carlos. O lo hago en dos sentencias o en una, es lo mismo, ¿sí? Cualquiera de las dos es válida. La diferencia es que si esto lo hago ahora y esto lo hago el mes que viene, obviamente en sentencias separadas. Ahora, cuando tengo el mismo permiso en el momento a dos personas, no hago dos sentencias, hago como hicimos antes, ¿sí? Separado con coma, ¿se entiende? Separado con coma lo hago, como estaba antes. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es la sintaxis para otorgar privilegios sobre objetos? Entonces, vimos sintaxis y ejemplo de otorgar privilegios de sistema, de DDL. Ahora vemos la sintaxis y ejemplo de cómo otorgar privilegios sobre objetos, de DML. Entonces, recuerden que lo mayúsculo es palabra reservada. Grant. Privilegio de objeto. ¿Acá qué sería? Esto en forma sintáctica, recuerden. ¿Qué se reemplaza esto? Por grant select o select, update o grant select, update, insert. Y si es select, update, insert, delete, puedo hacer o números 4 o puedo hacer grant all. ¿Sí? On, ¿sobre qué? Objeto, on clientes, on el nombre de la vista. Tú, ¿y a quién se lo doy? Tú, R. García, tú, el nombre de un rol que ahora lo vemos, o tú, la palabra public, que es otorgar el permiso a todo el mundo. ¿Sí? O digo grant all sobre la tabla y se lo doy a un usuario, a un rol o a todo el mundo. O sea, todas las combinaciones son posibles. Igual que este ejemplo. ¿Sí? Ejemplo de DML, entonces, grant select con proveedores, tú, Bruno. Gran select, insert de tales columnas. Ahora vemos que es esto: update de una columna, on proveedores, tú, dos usuarios. ¿Ven? Grant all sobre dos tablas a dos usuarios. ¿Ven? Cuando es el mismo permiso a mismos usuarios, lo puedo hacer una sola sentencia. ¿Ven? De todo permiso de manipulación completa sobre estas dos tablas a estos usuarios. O lo hago en sentencias separadas o en la misma. Grant select on productos to public. ¿Ven? Todo el mundo va a poder consultar a tal producto si hago esto. ¿Se entiende, chicos? Ahora vemos qué es esto. ¿Se entendieron los ejemplos? Grant, privilegio de sistema. On, sobre qué objeto. Tú, acá estamos viendo ejemplos de hacerlo a todos a usuarios o a public. Ahora, cuando veamos roles, vemos cómo es el tema de rol. ¿Se entiende, chicos? Sí, se entiende. Bien. Esto es un insert parcializado y un update parcializado. ¿Qué dijimos cuando el select era parcializado, chicos? ¿Qué tenía que hacer? Cuando el select era acotado. Yo podía hacer un select sobre proveedores con where acá. ¿Se hacía sobre una vista? Muy bien. Creo la vista, luego le doy permiso al select sobre el objeto vista, no sobre el objeto tabla. Muy bien. Ahora fíjense que el insert y el update se puede parcializar. Si yo digo grant insert on proveedores, el usuario va a poder hacer un insert y va a poder colocar dato en cualquier columna. ¿Sí? Al yo hago insert de estas dos columnas, ¿qué estoy diciendo? Que va a poder hacer un insert, pero va a poder colocar datos en esas dos columnas nada más. ¿Se entiende? Y las otras columnas no pueden colocar datos. Esto no es común que se use, pero existe como variante, yo se los muestro. Les muestro el abanico de posibilidades que se pueden hacer. ¿Por qué no es muy común esto? ¿Por qué?
¿Qué pasa si yo hago este insert parcializado, chicos? ¿Qué tiene que pasar con las columnas que estoy dejando afuera? Tiene que aceptar nulos, porque si hay alguna columna de las que dejo afuera acá que es no null, soné, falla el insert. Si coloco datos en estas dos columnas, nada más. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno. Común, esto no es común de hacerlo. Siempre doy permiso de insert, insertar registro en forma completa. ¿Mm? Pero bueno, como existe la variante, se los muestro. Que el insert se puede parcializar directo. En cambio, el select no se podía. Y el update también se puede parcializar directo. Esto sí puede ser un poco más común, fíjese. Si yo digo grant update on proveedores to Pedro María, el usuario va a poder hacer update sobre esta tabla en cualquier columna puede hacer update. Ahora, si yo le digo grant update de esta columna, es una columna de esta tabla, ¿no? Esta es la columna de esta tabla, ¿no? Si yo le digo grant update de esta columna sobre la tabla, el usuario solamente puede hacer update de esta columna y no de las otras. Es un permiso de update más restrictivo, ¿se entiende? Yo no quiero que me haga update de cualquier columna, le quiero que me haga update de esa columna nada más. Esto se puede, ¿ven? O sea, el update se puede parcializar, el insert se puede parcializar, el select no se puede parcializar. Para parcializar el select tengo que crear un objeto vista y luego le doy permiso de select sobre el objeto vista. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Y el que falta delete no se parcializa. ¿Por qué es delete? Borrar un registro. Y el delete es completo, es grant delete on. ¿Se entiende? Porque por que el registro tenga todos los datos en todas las columnas, o tenga algunas columnas de datos y otras no, el registro se borra en forma completa. ¿Se entiende? O sea que el delete es siempre completo, no existe el parcializado completo. El delete es completo. Ahora el insert y el update puede ser parcializado o completo, y el select puede ser completo o parcializado, pero recuerden, a través de una vista. ¿Sí? Sí, sí. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? De momento bien. Muy bien. ¿Qué es esto del sinónimo? ¿Y por qué se usa acá para administrar seguridad? Es un objeto nuevo en la base de datos que van a aprender. Por lo cual, al ser un objeto nuevo, como todo objeto que tenía, chicos, nombre y pertenece a un owner, un propietario. ¿Qué objetos vimos? Una tabla, una vista, un índice. Recuerden que todos tienen nombre y pertenecen a un usuario. Vimos triggers, hicimos create trigger, vimos store procedure, vimos snapshot, que era esa de la foto. Ahora es un objeto nuevo, o sea, por cual voy a tener un usuario, puede tener tablas, vistas, sinónimos y los nombres de los sinónimos. Se ubican estructuralmente, ahora vemos qué es y para qué se usa. Pero estructuralmente se ubican, ¿sí? Es un objeto más de la base, por lo cual cae acá, en este árbol. ¿Se entiende? Acá va a decir sinónimos y va a haber un sinónimo, otro sinónimo que tiene nombre y pertenece al propietario. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Ahora vemos para qué lo creo y para qué se usa. Primero vamos a ver qué pasa si yo no creo el sinónimo. ¿Qué pasa con la administración de la seguridad si yo no creo el sinónimo? Creo que está anotado por acá el ejemplo, si no lo escribo, lo tipeo, no pasa nada. Acá tengo el ejemplo. Bien, de López, empleados no. Porque es propietario. Vamos a hacer un ejemplo nuevo. Vamos a hacerlo al principio. Se conecta R. García a la base. ¿Sí? Hace select asterisco from. A ver, R. García no es propietario de empleados, va a ser un select empleados. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Le va a tirar. Si no tiene permiso, acceso delegado. Muy bien. Bien. ¿Cuál es el paso siguiente? El jefe me llama, por escrito, bla, bla, bla. Bueno, me conecto yo a la base. System siempre barra clave, ¿no? Usuario barra clave, ¿se entiende, no? Esto es lo mismo, usuario barra clave, la base, ¿no? Bien. ¿Qué hago entonces? Me conecto yo, me da el permiso por escrito, ¿y qué hago entonces? Tengo permiso de esto, sobre este objeto, a este usuario. Bien, ¿cómo era?
grant es el permiso select sobre el objeto empleados, porque no es propietario, to R García. ¿Sí? ¿Qué sigue ahora el paso lógico? Se tiene que conectar de vuelta a R García para que relea los permisos de vuelta. Y el usuario va a hacer ¿y qué pasa acá? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Les muestra el dato? O sea, Yeah. yo le doy permiso de esto sobre esto a este usuario, el usuario se vuelve a conectar, se relea los permisos y hace select, que es el tipo de permiso que me dio, sobre esta tabla. ¿A ustedes qué les parece? ¿Muestra el dato? Le tenés que especificar qué datos querés que muestre en el grant o no. No, acuérdate, acá me están pidiendo que el usuario vea la tabla completa. Entonces yo le digo gran select sobre la tabla empleados a García. No es una consulta parcial, es una consulta completa. Entonces yo le permiso a la tabla. ¿Se entiende? Acá Sí, no hay se va a trampa. ver. Le voy a mostrar. No hay trampa en eso. O sea el jefe me dice que R. García vea la tabla completa de empleados. Entonces yo le permiso hacer sobre el objeto tabla, porque no hay acotado, entonces no creo una vista. El usuario se conecta, relea los permisos y hace un select a empleados este usuario. ¿Ustedes qué me dirán? ¿Muestra los datos? ¿Qué me dicen ustedes? En base a lo que se expliqué, se supone que sí, ¿no? Sí, Se supone que sí. Bueno, no muestra. ¿Qué mensaje tira esto? Ahora vemos por qué, ¿eh? La tabla o vista no existe. ¿Qué es esto? ¿Les estuve mintiendo? No les mentí, falta ver el tema este, si no. Y ahora vamos a ver que es transparente. Vamos primero a ver por qué tira este mensaje. Vamos a la gráfica. ¿Por qué tira este mensaje la tabla vista no existe? Porque se conecta R. García a la base, hace el select de este objeto, ¿y qué dice el motor? A ver, ¿es un objeto tabla que se llama empleados? No. ¿Es un objeto vista que se llama empleados? No. ¿Tiene algún objeto más, R. García? Ven que está acá empleados. No, entonces tira la tabla vista no existe. ¿Ven? ¿Por qué? Porque no encuentra el objeto en el owner que está haciendo la consulta. ¿Se entiende? ¿Qué hace el motor? ¿Hay un objeto tabla que se llama empleados? No. ¿Hay un objeto vista que se llama empleados? No. ¿No tiene más objeto? La tabla vista no existe. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es el problema acá? El usuario no está viendo el objeto. El usuario tiene el permiso de acceso, en este caso el permiso de select, pero no está viendo el objeto, no sabe dónde está el objeto. O sea, no sabe que el objeto está en este owner. ¿Me siguen? ¿Sí? sí. Entonces, para que un usuario, cuando alguien hace un simple select o update de un CLI, tiene que pasar dos cosas. Que tenga el permiso y que tiene que saber dónde está el objeto. O sea, quién es el owner del objeto. Para que llegue hasta la puerta del objeto, o sea, yo lo veo el objeto, llego hasta la puerta y tengo el permiso con grant, y el permiso con grant, que sería la llave, entro. ¿Sí? Entonces, dijimos que entonces tengo que tener dos cosas, el permiso y saber dónde está el objeto. Vamos a hacer la solución casera manual, pero no es lo que se usa. Si bien funciona, pero no es lo que se usa. ¿Cómo yo solucionaría esto en forma casera o manual? Si yo le antepongo el owner, o sea, empleados el propietario de López, entonces yo hago el select y digo select * from de López.empleados, ¿sí? ¿Qué hace el motor acá? Ahora no va a perder tiempo en preguntar si empleados es un objeto de R. García. ¿Se entiende? Porque estoy anteponiendo el usuario. O sea, no voy a preguntar si empleados es un objeto tipo tal o un objeto tipo vista. No. ¿Qué va a buscar acá? ¿Existe este owner? Sí. ¿Existe este objeto? Sí. ¿Qué pregunta ahora? ¿Este usuario tiene permiso de esto sobre esto? Sí, porque se lo di acá. Entonces, acá recién muestra el dato. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque se le dio el permiso y está viendo el objeto. Sabe que este objeto está acá. ¿Se entiende, chicos? O sea, para que un usuario acceda a un simple select de índice delete, recuerden que los usuarios nunca son propietarios de objetos. Recuerden que en una aplicación real, los usuarios van hasta acá abajo. ¿Se entiende? Como no eran propietarios de nada, necesita el permiso, necesita saber qué clientes es R. García. Si quiere hacer un select empleados, ¿qué empleados es esto?
¿Se entiende? O sea, siempre tiene que el usuario saber dónde está el objeto y con el grant accede. Es el permiso. ¿Me siguen hasta acá? Con esto lo soluciono, ¿ven? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se usa esto así? Pues yo tendría que darle a todos los usuarios una lista, una hojita o un archivo, un Excel, donde tengo que mostrar si el usuario es esto. Si vos querés consultar a empleados, pone esto. Si querés consultar a clientes, pone rgarcia.clientes. ¿Se entiende? Es una solución trucha, casera, manual. Esto no existe. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que hay que hacer? Que el usuario que sea transparente para el usuario. Que el usuario use el empleados y haya algo que apunte a developers.empleados. ¿Me siguen el concepto? Ahora vemos cómo se hace. ¿Eh? ¿Se entiende? Tiene que ser transparente para el usuario. El usuario tiene que hacer un select empleados, ¿eh? Y tiene que haber algo que me apunte a developers.empleados. El apuntamiento se hace con justamente el objeto sinónimo. El objeto sinónimo, lo que me va a hacer, el objeto sinónimo es apuntarme al objeto empleados que está en developers.empleados. ¿El concepto se entiende? Ahora vemos cómo se hace, ¿eh? Y cómo se mueve internamente el motor. Entonces, para yo enmascarar esto y que el usuario no coloque esto, tabla.columna, ¿qué hago? Voy a crear un sinónimo. ¿Sí? Le voy a crear un sinónimo a quién? A García sobre la tabla de empleados. ¿Mm? Entonces, fíjense, creo el objeto, creé el sinónimo, rgarcia. Acá me conecto yo, ¿no? Obviamente, no como DBA, ¿no? ¿Sí? ¿Qué le tengo que crear? Fíjense conceptualmente, chicos. A este usuario que me va a hacer un select empleados, a este usuario le tengo que crear un objeto sinónimo que apunte a developers.empleados. ¿Se entiende? Eso es lo que voy a hacer por concepto. El objeto sinónimo es un apuntador de objetos. Y sirve para enmascarar eso y que el usuario sea transparente, el apuntamiento. Entonces, fíjense qué hago. ¿Quiere el sinónimo? Si el sinónimo me lo creo sin anteponer esto, ¿dónde va el sinónimo? A System, a mí. Y yo no necesito, yo puedo ver todo, porque soy el usuario con permiso de todo. Entonces yo creo sinónimo en este usuario, ¿ven? rgarcia.empleados. Este es el nombre del sinónimo y lo creo en este owner. O sea, acá en este árbol. Acá, sinónimos. Y se llama empleados el sinónimo. For, y acá el sinónimo se va a llamar así y va a apuntar a este objeto. El objeto es la tabla empleados y el owner es este. ¿Se entiende? Entonces yo le quiero un sinónimo a este usuario, se llama así, y apunta a este objeto. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ¿qué voy a tener acá en el árbol este? García tengo todas las vistas, sinónimos, flecha y el nombre empleados, como nombre sinónimo. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Bien. ¿Y ahora qué hace el motor cuando labura? Dijimos que yo creaba este sinónimo para enmascarar. Entonces, el usuario, yo le doy el permiso, y luego el usuario sí va a hacer un select asterisco from empleados. ¿Qué hace el motor? Va a hacer lo mismo que al principio, ¿eh? Va a ver y dice, ¿hay un objeto tabla que se llama empleados? No. ¿Hay un objeto vista que se llama empleados? No. ¿Pero qué dice ahora el motor? Ah, hay un objeto sinónimo que se llama empleados. Y a ver, empleados, ¿a dónde apunta? Por definición de DDL, de creación del sinónimo, sabe que el sinónimo empleados apunta a developers.empleados. Entonces dice, ¿existe developers? Sí. ¿Existe empleados? Sí. ¿El usuario tiene permiso de ser sobre eso? Sí. ¿Y ven? Y ahora sí, les muestra el dato, pero sin anteponer el owner, ¿ven? ¿Por qué? Porque está siguiendo por el nombre del sinónimo acá en realidad, no el nombre de la tabla. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el nombre del sinónimo es el mismo nombre de la tabla a cual apunta. ¿Se entiende, chicos? Y de esta forma enmascaro y lo hago transparente para el usuario. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, repasamos. El sinónimo es un apuntador de objetos. Yo le creo el sinónimo a este usuario que se llama empleados, el sinónimo que se llama empleados apunta a developers.empleados. Entonces, cuando el usuario que un select castigo fueron empleados, el motor pierde tiempo, ¿eh? Es decir, a ver, ¿existe una tabla que se llama empleados? No. Ah, existe un sinónimo que se llama empleados. El motor sabe que el sinónimo empleados apunta a developers.empleados. Bueno, busca este owner, existe, sí. Busca este objeto, existe, sí. El usuario ese tiene permiso de ser sobre la tabla, sí, ahí le muestra. Y ven que yo nombro nada más que la tabla.
Entonces, el sinónimo es un objeto que sirve para apuntar objetos. Entonces, el usuario sabe dónde está el objeto. Con el sinónimo llego a la puerta del objeto. Para hablar en criollo, el sinónimo es para llegar a la puerta del objeto. ¿Y cómo entra el objeto? Con el permiso, que sería la llave para entrar. ¿Te entiendes? Como que yo digo, identifico dónde está la puerta. Y la llave para entrar a la puerta es el grant. Entrar al objeto. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Entonces, siempre que otorgo un permiso, van de la mano dos cosas. El permiso, pero saber dónde está el objeto. ¿Mm? ¿Qué pasa si a mí me tira... y algo totalmente básico, chicos. El nombre del sinónimo que creo, el nombre del sinónimo tiene que ser el mismo nombre de la tabla o vista al cual apunto. ¿Por qué? Porque si yo el sinónimo lo nombro Pepe, y Pepe apunta a developers.empleados, el usuario cuando da un select, tiene que hacer un select from Pepe. ¿Se entiende? Para que Pepe apunte a developers.empleados. Entonces acá no me sirve tampoco, tengo que darle de vuelta al usuario una tabla comparativa de que si querés consultar empleado, hace un select a Pepe. No. ¿Se entiende? O sea que si bien el motor acepta cualquier nombre de sinónimo, pero es totalmente elemental que el nombre del sinónimo tiene que ser el mismo nombre del objeto al cual apunta. ¿Se entiende? Para que el nombre sea empleados, pero accede no por la tabla, sino por el nombre del sinónimo. ¿Se entiende? No es obligatorio, ¿eh? El motor acepta cualquier nombre. Pero sí o sí tiene que ser el nombre del sinónimo, el mismo nombre al cual va a apuntar ese sinónimo. Del objeto al cual va a apuntar ese sinónimo. ¿Se entiende, chicos? Sí, perfecto. ¿Sí? Entonces ahí sí, accedo. El usuario pone el nombre de la tabla empleados, pero en realidad está accediendo por el nombre del sinónimo. Que el sinónimo empleados apunta a developer.empleados. Ahora, entonces dijimos, cuando a mí me tira la tabla vista no existe, ¿qué tienen que saber ustedes enseguida, darse cuenta como DBAs? Que no está llegando a la puerta del objeto. O sea, no saben si tiene o no permisos, pero no está viendo el objeto cuando le tira la tabla vista no existe. ¿Qué pasa si me tira acceso denegado, chicos? Por concepto. Porque Que no no tiene tiene un sinónimo. No tiene el permiso. O sea, si me tira acceso negado, es porque al objeto lo está viendo bien. O sea, llegó a la puerta del objeto, pero no puede entrar, porque no tiene permiso. ¿Se entiende? O sea, por eso ustedes en el mensaje de error tienen que enseguida darse cuenta cuál es el problema. Si me tira acceso negado, es porque llegó hasta la puerta del objeto. O sea, lo está viendo, pero no está pudiendo entrar, porque no tiene permiso con grant. ¿Se entiende? A eso denegado es un tema de permisos. Pero llega al objeto, porque llegó a la puerta del objeto, o sea, lo está viendo, sabe dónde está, no puede entrar. Entonces, este es un problema de permiso, le falta el grant. ¿Se entiende? Ahora, si me tira la tabla o vista no existe, ¿qué es esto? Que no está viendo el objeto, no está llegando al objeto. Este tipo no está llegando acá. Después hay que ver si entra o no entra, ¿se entiende? Pero no está viendo el objeto, no está llegando acá. ¿Se entiende? Ahora, si me tira eso negado, es porque ya llegó acá, pero cuando quiere entrar, no puede entrar porque no tiene permiso. ¿Ven que es un mensaje distinto esto con acceso negado? Esto no es que no existe, no está llegando a la puerta del objeto. Y para el motor no existe. O sea, ¿qué dice? ¿Hay una tabla que se llama clientes, empleados? No. ¿Hay una vista que se llama empleados? No. Por eso tiene la tabla vista, no existe el mensaje. Porque en su owner busca. Ahora, cuando hay un sinónimo, apunta a developers.empleados. ¿Se entienden, chicos? Sí. Tiene que estar cancheros en el mensaje. Entonces, cuando me tira esto, quiere decir que el usuario no está viendo el objeto. Puede tener o no permiso, pero no está viendo el objeto. Ahora, si me tira este mensaje, enseguida tienen que darse cuenta que llegó a la puerta del objeto, pero como quiere entrar, ¿qué es el querer entrar? ¿Qué es el querer entrar? Es hacer este CL sobre la tabla. O sea, llegó a la puerta, pero no tiene permiso de esto sobre esto, este usuario. Por eso me tira este mensaje. Es un tema de permisos. A nivel sinónimo está bien, pero no tiene permiso. Entonces, tengo que otorgar con grant. ¿Se entiende? Si me tira tal vista no existe, está mal el sinónimo apuntando mal o está apuntando mal o no lo tiene directamente el sinónimo. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Entonces, ese es el uso del objeto sinónimo, chicos. Es un apuntador de objetos para que todos los usuarios, dijimos todos los usuarios finales están de acá para abajo, y cuando hay un usuario de empleados, una beta clientes, ven como todos no son owners, el usuario final acá le toca el grant, porque dijimos que cuando un usuario no es propietario de nada,
no tiene permiso de nada. Pero bueno, a todos los usuarios tengo que darle el grant para que acceda, grant de CL, y lo que sea, más el sinónimo para que vean los objetos. Por lo cual el objeto sinónimo va de la mano de la administración de permisos. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Bien. Entonces, eso es lo que es el objeto sinónimo. Un objeto que hace apuntar a otro, apuntar a objetos. Bien. Algo más para decir acá. Ahora leemos el apunte, pero lo expliqué primero porque si leíamos esto sin explicar no iban a entender nada que era lo que estábamos leyendo. ¿Sí? Bien. Falta decir. Hay dos tipos de sinónimos, chicos. Este se llama sinónimo privado. Hay sinónimos privados y sinónimos públicos. ¿Qué quiere decir sinónimo privado? Donde yo le creo un sinónimo a un usuario puntual. O sea, ven que acá en este caso el usuario le cree sinónimo. Es un sinónimo, privado, porque yo se lo cree a un usuario, o a 2 o a 3 usuarios. ¿Sí? Ahora, existe un sinónimo público. ¿Qué viene a ser un sinónimo público, chicos? Es el sinónimo privado. ¿Ven? ¿Por qué sinónimo privado? Porque se la cree a este owner, nada más. ¿Para qué necesita un sinónimo público? Para que todos los usuarios vean a tal objeto. O sea, todos los usuarios van a ver el objeto. Si yo creo un sinónimo público. Pero ¿qué pasa? No tengan miedo en crear un sinónimo público. Porque todos los usuarios van a ver el objeto, pero solamente van a entrar ¿quién? El que tenga el grande, el permiso. ¿Se entiende? O sea, ¿para qué se suelen utilizar los sinónimos públicos? Para yo no tener que otorgar sinónimos privados a cada usuario. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando ya existe una tabla de empleados, yo creo un sinónimo público. ¿Cómo se crea un sinónimo público? Lo dice en el apunte, me estoy adelantando. Este es un sinónimo privado porque se lo creo a este owner, ¿se entiende? ¿No? Entonces, el público se lo voy a crear a todos los usuarios de la base. Es create public, synonym. Como es público y va a todos, no te pongo ningún owner. O sea, va el nombre directo. ¿Sí? Create public, synonym, empleados, for, y que apunta al objeto que apunta. ¿Ven? ¿Qué quiere decir con este sinónimo público, chicos? Que todos los usuarios van a tener un sinónimo que se llama empleados que apunta a este objeto. ¿Se entiende? Todos los usuarios finales de acá abajo, de López, R. García, Pirulo, Pito, Flauta, todos van a tener una división que diga sinónimos, empleados. Sinónimos, empleados. Todos los usuarios de la base. ¿Se entiende? Porque el sinónimo es público. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Como el sinónimo es público, o sea que para esta tabla tiene su apuntador para todos los usuarios, ahora yo me olvido del sinónimo y solamente voy a elaborar con grants, con permisos. ¿Se entiende? Hay un usuario que necesita permiso de CL sobre empleados, le doy el grant y listo, porque yo ya sé que el sinónimo, o sea, ya sé que va a llegar al objeto, porque tiene un sinónimo público, por el cual lo tienen todos los usuarios de la base. ¿Se entiende? Viene un usuario nuevo, le hago el create user, viene un usuario final nuevo que entra a la empresa, create user Pepito, le doy grant de CL sobre empleados a Pepito, y ya lo ve el objeto, porque el sinónimo es público no solamente para los usuarios actuales, sino para los usuarios nuevos. ¿Se entiende? Porque el concepto del sinónimo público lo adquieren automáticamente los usuarios nuevos también. Entonces yo, al crear sinónimos públicos para cada objeto, me olvido de otorgar sinónimos en forma privada o individual a cada usuario. Solamente laburo con los grants, con los permisos. ¿Se entiende, chicos? La diferencia entre sinónimo privado y público. Sí, profe. No tengan miedo en crear sinónimos públicos, ¿eh? No es que están perdiendo la administración de la seguridad, ¿eh? Porque si bien todos los usuarios pueden ver el objeto, ¿qué estoy diciendo ahí? Todos los usuarios llegan a la puerta de este objeto. ¿Pero quién va a entrar? A los que yo les dé grant. O sea que yo tengo 100 usuarios de la base, 100 usuarios van a tener el sinónimo, fenómeno. O sea, 100 usuarios van a saber dónde está este objeto. Pero van a entrar a los 3 usuarios que le di el grant. Por lo cual ven que no pierden la administración de seguridad, no tengan miedo en usar sinónimos públicos, porque es para evitar laburo yo a futuro. Entonces, cuando alguien tiene que dar un permiso nuevo, solamente le doy el grant. Del sinónimo me olvido porque es público, yo ya sé que todos los usuarios ya llegan a la puerta de ese objeto, ya lo ven el objeto. ¿Sí? Esa es la diferencia entre sinónimo privado y público. ¿Se entendió, chicos, el objeto sinónimo? Ahora leemos, pero primero lo quise explicar, porque si no, vamos a leer y no vamos a entender nada. ¿Se entendió el concepto? Sí, sí. Bien. Ahora sí, leemos entonces lo que quiere decir y el ejemplo. Para realizar una identificación completa de un objeto de base de datos, como una tabla o una vista, es necesario especificar el propietario del objeto y el nombre del objeto, como hicimos antes. Hicimos acá
el propietario, dijimos de López.empleados, ¿ven? Esto, de forma manual. Hay que identificar el propietario y el nombre objeto. Los desarrolladores pueden crear sinónimos que apunten al objeto adecuado para ocultar este proceso a los usuarios, que solo tienen que conocer el nombre del sinónimo, que el nombre del sinónimo es el nombre de la tabla o vista a cual quieren acceder. ¿Se entiende? Entonces los sinónimos públicos los comparten todos los usuarios de una base de datos, mientras que los sinónimos privados pertenecen a propietarios individuales, a los que yo le creo. ¿Sí? Por ejemplo, acá le damos un ejemplo. Por ejemplo, la tabla de empleados debe ser propiedad de una cuenta, digamos que el propietario es HR, no sé, Hugo Rodríguez, ¿sí? Desde otra cuenta de usuario de la misma base, dicha tabla podría referenciarse como hr.empleados, como hicimos acá, ¿no? Un select asterisk from hr.empleados, o el nombre que sea. No obstante, esto implica que la segunda cuenta tiene que conocer que la tabla de empleados es propiedad de HR. Es como dijimos antes, yo en un usuario no lo puedo decir, antepone el propietario a la tabla. Entonces, para evitar esto y para que sea transparente, ¿qué hacía? Crear un sinónimo público llamado empleados que apunte a hr.empleados. ¿Se entiende, chicos? Es lo que acabamos de ver. Siempre que se haga referencia a este sinónimo, apuntará a la tabla adecuada. ¿Se entiende, chicos, el concepto? Sí, profe. La siguiente sentencia SQL permite crear dicho sinónimo. Entonces, ven, mayúscula, palabra reservada, ¿eh? Y minúscula lo variable, que es el nombre del sinónimo y el nombre del objeto y el propietario a quien apunta. ¿Quiere ir para el sinónimo? El nombre del sinónimo, forest apunto a hr.empleados. De vuelta, el nombre del sinónimo, mismo nombre del objeto al cual apunto, si no, no me sigue. ¿Sí? Los sinónimos permiten proporcionar punteros a tablas, vistas, stored procedure, funciones, a cualquier objeto de la base de datos. No es que, yo no creo solamente un sinónimo para apuntar a una tabla, una vista, a cualquier objeto de la base, a un trigger, etc. ¿Sí? Entonces, esos son los sinónimos. Son punteros a objetos, para que el usuario que quiera acceder sepa dónde está el usuario, sepa dónde está el objeto, perdón. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Alguna duda del objeto sinónimo? Ven que van de la mano de administrar seguridad, ¿eh? Siempre. Bien, entonces vimos otorgar permiso con grant, ya sea permiso de DDL como de DML, y vimos también que van de la mano de una vista cuando yo quiero otorgar permiso de select acotado, hay que crear una vista, y vimos que todos los permisos, ya sea de DDL y DML, hay que darlos a través de un sinónimo para que el usuario vea el objeto. Muy bien. Ahora vamos a ver el revoke. Vamos a quitar permisos. ¿Qué permisos quitamos? Los que previamente se concedieron con grant. ¿Sí? El revoke es muy sencillo, chicos. No, es sencillo como el grant, digamos. No es difícil tampoco. También se puede revocar o quitar dichas autorizaciones o privilegios con revoke. Entonces, ¿cómo sacamos privilegio de sistema o de DDL? Y cómo sacamos, con ejemplos, y cómo sacamos privilegio de objetos, de DML. Yo puedo quitar permiso de DDL y de DML. Entonces, ¿cómo es para sacar permiso de DDL? Es revoke el privilegio de sistema from el usuario, o sea, revoke create table, estamos hablando de privilegios del sistema o de DDL. Revoke el privilegio del sistema, o sea, revoke create table from José o de López. Revoke create table from. El grant es tú, el revoke es from, chicos, ¿sí? Es grant create table to Pepe, revoke create table from Pepe. ¿Sí? Entonces yo puedo quitar un privilegio a un usuario, al nombre de un rol o a todo el mundo. O puedo quitarle un rol, que ahora vemos que es ese conjunto de permisos. Ahora vemos que es. Yo puedo quitar un rol de un usuario, puedo quitar un rol de otro rol, o puedo quitar un rol a todo el mundo. Todas las combinaciones son posibles. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Ejemplo, revoke alternate table from Carlos, revoke alter database from José. Revoke tipo de privilegio from un usuario. Si quiero quitar el mismo permiso a dos usuarios, bueno, de vuelta, o lo hago en dos sentencias o en una, ¿no? Separo con coma, Carlos, coma, Pepe. Bien. Y para quitar privilegios sobre objetos, o sea, privilegios sobre operaciones de DML, es sencillo también. Es revoke el privilegio de objeto, o sea, revoke select o select como date.
on, el objeto, on clientes, from, de López, o se lo quito al nombre de un rol, que sabemos que es, o se lo quito a todo el mundo. O puedo decir revoke all, le estoy quitando los 4 permisos, privilegios, ¿sí? Si con el grant le di 2 solamente, o sea, select y update, y hago revoke all, le quito, de los 4 le quito los dos que le asigné. ¿Se entiende, no? Le voy a quitar el select y update que le di. Revoke all sobre cliente from Pepe. O se lo quito a un usuario, a un rol o a todo el mundo. Todas las combinaciones son posibles también. Ejemplo, revoke select on proveedores from Bruno, revoke update on proveedores from Manuel, revoke insert, delete on la tabla from 2 usuarios. Acá quito 2 permisos. Revoke all on proveedores, productos y prod from un usuario. Acá le quito todos los permisos de 3 tablas a un usuario. Todas las combinaciones se pueden dar. ¿Se entienden, chicos? Sí, sí. Ojo, ¿qué pasa si yo di el grant all sobre prod a Ana y Juan y yo le quito 2? ¿Qué pasa? De vuelta. Acá estoy quitando. ¿Qué pasa si el grant hice grant all on prod to Ana, Juan? Y le quito insert y delete. ¿Qué pasa? Nosotros los 2 permisos los sigue teniendo. Muy bien, lo sigue teniendo. Ojo, no es que le quité todo. No. Si yo le di más, acá le estoy quitando menos. Exactamente. Tengan en cuenta eso. Muy bien. Para asegurar de quitar todos, all. Así que, por más que le haya dado select, o select y update, o select e insert, o select y delete, yo al darle revoke all, ahí me aseguro que le quite todo. Bien. Otro caso. ¿Qué pasa? Otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo en el grant, yo le hice grant update on proveedores to Manuel? Recuerden que el update se podía modificar cualquier columna. Entonces se lo quito. ¿Qué pasa si el grant yo le hice grant update, entre paréntesis, tal columna sobre la tabla? En el revoke no necesito nombrarla. ¿Ven? Acá si fuese el grant update parcializado de una columna, en el revoke no necesito nombrar la columna, porque el motor ya sabe que tiene que sacar update sobre esta tabla a la columna que se le dio permiso en el grant, ¿se entiende? Así que no es necesario nombrar la columna. Funciona igual y sabe qué permiso quitar, sobre qué columna. Para otorgar permiso sí tengo que decir grant update, entre paréntesis tal columna. Cuando quito, no hace falta decirlo. ¿Ven? Porque ya sabe que sacar. ¿Sí, chicos? Sí, profe. ¿Entiende? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Están callados? ¿Se entiende todo? ¿O están dormidos? De momento se va entendiendo. Lo principal es que se entienda, si no, me interrumpe la vez que sea necesario. Bien. Ahora vamos por último a ver esta administración por roles que yo les decía antes, que era esa bolsa o conjunto de permisos. ¿Qué son los roles, chicos? Esto se labura siempre que ustedes laburen en una base de datos, administrando una base de datos, van a laburar administrando roles y no permisos sueltos. ¿Por qué? O sea, lo que vimos, dar permisos que sean de esa forma, lo damos los permisos sueltos. ¿Pero por qué no se utilizan los permisos sueltos? A ver, ahora van a ver que sí se utiliza, pero para afinar. Pero el grueso de permisos se lo doy a través de un rol, que es un conjunto de permisos. Ejemplo. Yo tengo la gerencia de recursos humanos, ¿sí? Yo tengo la tabla de empleados, que es la tabla básica de recursos humanos. Supónganse que yo tengo 100 objetos de la tabla de esa gerencia, ¿sí? Tengo 100 objetos de esa gerencia. Viene un usuario nuevo, ¿sí? ¿Y qué tengo que hacer yo? 100 grants. Pues yo tengo que decir grandes CL sobre la tabla de empleados al usuario. Gran update sobre otra tabla de recursos humanos al usuario. ¿Se entiende? O sea, yo tengo que hacer 100 grants, ¿sí? Para un usuario. Y si entran 5 usuarios a la vez, tengo que hacer 100 por 5 grants. Tengo que hacer 500 grants para que ese usuario tenga los permisos de la gerencia de recursos humanos. ¿Me siguen? O sea, acá vimos los permisos, pero viendo acá que tenemos 2 tablitas nada más. Pero cuando yo tengo 100 tablas, o entre tablas y vistas tengo 100 objetos, viene un usuario nuevo que tengo que hacer 100 sentencias grants. ¿Se entiende? Ven que, si bien se puede hacer, pero es tedioso el laburo. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Entonces,
Yo no voy a hacer 100 sentencias cada vez que viene un usuario nuevo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esas 100 sentencias las voy a hacer, pero las voy a hacer por única vez. Voy a crear un rol, que va a ser una bolsa de permisos. ¿Sí? Vamos a abrir un pen. Yo voy a crear el rol, que es un conjunto de permisos. Las 100 sentencias grant se las voy a hacer, pero en vez de hacérselas al usuario, se las voy a hacer al rol. ¿Se entiende? Y después asigno el rol al usuario. Vamos a hacer el ejemplo. Yo creo el rol, que es esa bolsa de permisos. ¿Sí? El rol se suele llamar por gerencia, porque justamente yo voy a agrupar los permisos por gerencia. O sea, voy a crear un rol que se llame recursos humanos, otro rol que se llame finanzas, otro rol que se llame... Usted puede crear el nombre que quiera, pero se le suele crear el nombre de la gerencia, porque yo voy a agrupar los permisos por tipo de gerencia. Entonces, creo el rol. Vamos a la punta acá. No está anotado seguramente, lo tipeamos, no hay problema. Se ha tipeado acá. Así lo tipeo, pero si no, lo escribimos, ningún problema. Como esto que es, lo que escribo en el pizarrón sería en la presencial. ¿Se puede grabar? Acá estaba lo que tipió hoy, los sinónimos, lo tipié y me di cuenta que estaba acá abajo. No está. Bueno, vamos a hacerlo de cero. Yo hago create, esto ya está en la punta, ahora lo vemos ahí en la punta, me explico y lo adelanto y después leemos. Create role RRHH. ¿Qué estoy haciendo ahí? Creo un rol con este nombre, ¿sí? Estoy creando esa bolsa de permisos que ahora está vacío. Ahora se vienen los 100 grandes permisos sobre la gerencia de recursos humanos, ¿sí? Yo voy a hacer, o sea, voy a llenar el rol de permisos, eso es lo que voy a hacer. Esos 100 permisos que tiene un usuario, los voy a hacer esos grants una sola vez, pero no se lo doy a cada usuario, se lo voy a otorgar al rol. ¿Se entiende? Yo voy a llenar el rol de permisos. Un permiso, otro permiso, otro permiso, otro permiso, otro permiso. Este rol se llama recursos humanos. Entonces, yo voy a hacer con un grant, un permiso, con un grant, otro permiso, otro permiso, otro permiso. ¿Se entiende? Entonces yo empiezo. Al rol se pueden meter permisos de todo tipo, de DDL y de ML, ¿sí? Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de DDL y de ML. Yo digo grant, create table to, en vez del usuario, al nombre del rol, ¿ven? RRHH. Le estoy otorgando el permiso al rol acá, no al usuario. Yo acá voy a hacer grant create table to Pepe, ¿se entiende? Pero acá le estoy otorgando a el rol. O sea, cuando yo hago esto, ¿qué estoy haciendo? Un permiso. Ahora vamos con un permiso de DML. Grant all on empleados, que es la tabla básica de recursos humanos. To RRHH. Segundo permiso. Y etcétera. Le doy los 100 permisos, pero se lo otorgo al rol, no a todo el mundo. ¿Me siguen? Etcétera. ¿Me siguen hasta acá? Sí, perfecto. Sí, profe. Fíjense que las combinaciones ya las vimos antes, cuando vimos grant. Fíjense, grant, creatable to, no un usuario al rol, ¿ven? To RRHH, ¿ven? Y de objeto era grant, creatable on, empleados, to el rol. ¿Ven? Lo que estoy haciendo ya lo vimos antes, están dentro de las combinaciones posibles que se pueden hacer. ¿Sí? Entonces, creo el rol, grant creatable to, o sea, creo el rol, lleno, estos son los 100 sentencias, punto suspensivo que decir, lleno las 100 sentencias grandes de permisos, lleno los permisos, ¿y qué me queda hacer ahora? Para un usuario existente o un usuario nuevo, ¿qué queda hacerle? Otorgarle el rol al usuario. Entonces, yo vengo ahora en una sola sentencia, le voy a meter sin permisos al usuario, en una sola sentencia. Porque, ¿qué voy a hacer ahora? Grant el rol, to el usuario. ¿Qué estoy haciendo acá, chicos? En una sola sentencia, le estoy escupiendo 100 permisos a la vez. ¿Ven? Porque yo las 100 sentencias la hice una sola vez al rol. Entonces, viene un usuario nuevo, en vez de ejecutar 100 grants por cada usuario nuevo, como dijimos al principio, en una sola sentencia, ¿ven? Le
le mando 100 permisos. ¿Se entiende? Y fíjense que esto estaba dentro de las combinaciones posibles también, en apunte. Uy, me fui. Fíjense. Grant, rol, tu usuario. ¿Ven? Grant, RRHH, tu García, lo que hicimos recién. ¿Ven que están las combinaciones posibles? Le otorgo el rol a el usuario. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces, me viene la gerencia el mes que viene. ¿Otro usuario nuevo de recursos humanos? No hago 100 sentencias, pues ya tengo el conjunto de permisos. Hago Grant, RRH, tú, el usuario nuevo. Y una sola sentencia le meto, ¿sí? 100 permisos. ¿Mm? ¿Qué pasa si yo, el rol ya existe y el día de mañana hago, se necesita que para la gerencia tenga un nuevo permiso? O sea, se crea una nueva tabla, ¿sí? O sea, en la gerencia de recursos humanos se crea una nueva tabla y le tengo que dar permiso para la gente. Entonces, yo no voy a los usuarios sueltos, yo hago Grant. Ahí. Grant all on. Por ejemplo, que tabla nueva, el nombre de la tabla, ¿no? Tu RRHH, si lo otorgo al rol. Entonces, si yo tengo 20 usuarios que tienen otorgado este rol, cuando yo al rol le meto un permiso nuevo, ¿qué pasa? Todos los usuarios que tienen asignado el rol pasan a tener este permiso. ¿Se entiende? Por eso también es otra cosa importante de los roles. Hablemos en el apunte. Tiene la administración dinámica, es esto. Yo cuando le agrego un permiso nuevo al rol, o sea, ven, le doy permiso de DML sobre esta tabla al rol, le otorgué un permiso nuevo al rol. Si tengo 20 usuarios que tienen otorgado este rol, pasan a tener este permiso. No tengo que darle el permiso nuevo de esto a los usuarios. Por usuarios ya tienen el rol. ¿Se entiende? Es como que a la bolsa le meto un permiso más, los usuarios que tienen la bolsa ya ven el permiso nuevo, porque el permiso se lo otorgó a la bolsa. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Bien. A ver, tampoco voy a laburar bien finito con roles y nunca con permisos sueltos. El permiso suelto se hace ¿para qué? Para afinar. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo la gerencia de recursos humanos y tengo 100 usuarios de recursos humanos, todos los usuarios de recursos humanos de cada gerencia no van a tener exactamente los mismos permisos. O sea, el cadete de recursos humanos o el que entró ayer en recursos humanos no va a tener los mismos permisos que el usuario avanzado o que el gerente de recursos humanos. Entonces, yo manejo el grueso con el rol, que tiene 100 permisos, ¿sí? Entonces, y después afino con grant o con revoke, no al rol, sino a los usuarios, si tengo que sacar 2 permisos o tengo que darle de más. ¿Qué quiero decir con esto? El usuario R. García, ¿no? Entró un nuevo R. García, pero el que me dice el gerente, que vea todo lo de los demás, me dice el gerente, ¿no? Que vea todo lo demás, pero que no vea, no sé, la tabla de empleados, sino no vea, o sea, que no vea dentro de todos estos permisos, que no vea ni este, que sería, no sé, un select empleados y una update a clientes. Cualquier ejemplo, digo, ¿no? Entonces, si yo tengo que darle todos los permisos a todo el mundo, menos 2, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cuál es el paso más rápido? ¿Voy a hacer 98 grants al usuario solo? No. No, ¿qué hago? Siempre voy a ir por el camino más corto. Le otorgo el rol al usuario y le quito estos 2 permisos, pero ¿a quién se los quito? Al usuario, no al rol. Porque si le quito estos 2 permisos al rol, todos los usuarios que tienen el rol pasan a no leer ese permiso. ¿Se entiende? Así como dijimos que yo creo un permiso nuevo y todos los usuarios que tienen el rol pasan a tener este permiso, si yo quito 2 permisos al rol, todos los usuarios que tienen el rol pasan a no tener ese permiso. Entonces, ¿qué hago yo si es un usuario pichi que entró ayer y quieren que tenga casi todos los permisos, pero menos 2? Entonces, siempre voy a ir por el camino más óptimo. No voy a hacer 98 grant al usuario nuevo, sino que lo que hago, le doy el permiso que tiene los 100 y afino, hago 2 revoke al usuario. ¿Se entiende? Revoke all on empleados. El revoke era from, recuerden, from el usuario, R. García, ¿ven? Se lo quito al usuario. ¿Por qué se lo quito al usuario? Porque acá le di el permiso, acá le di 100 permisos. Y acá que estoy diciendo, tiene uno menos, 99,
y le quito el otro que quiero que no tenga. Revoke, no sé, select, on, cualquier tabla que esté dentro del rol, ¿se entiende? Clientes, from R García. Entonces, ¿ven? El grueso lo manejo con los roles y afino a mano. Entonces, acá le mando con 3 sentencias este usuario que tiene 98 permisos, ¿ven? Porque el rol tiene 100 menos 2. Entonces, esto más óptimo que hacer 98 grants. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Si es un usuario avanzado que además de ver los 100 permisos de la gerencia, tiene que ver 2 permisos más, bueno, fenómeno. No voy a hacer 102 grants. Voy a hacer el grant RRHH, tu usuario nuevo, y después le doy esos 2 permisos más que quiero que tenga, que me dijeron que tiene que tener. Sería grant, all, on, no sé, esto sería algo que no está dentro del rol, ¿se entiende? On, no sé, cualquiera, ¿no? Facturas, tu usuario nuevo. Y grant, all, on, pedidos, tu usuario nuevo. Entonces, ¿qué hago con esto, chicos? Este usuario en 3 sentencias tiene 102 permisos. ¿Se entiende? Pero el permiso se lo doy al usuario, no al rol. Porque si yo le digo grant o no facturas tú el rol, le estoy metiendo un permiso al rol. Y no lo ves usuario nuevo. Todos los usuarios que tienen el rol asignado pasan a tenerlo. ¿Se entiende? Por lo cual yo siempre otorgo el grueso, que es el rol, y afino con grant o revoke, afino a los usuarios. Al usuario. ¿Se entiende? Pero ven que siempre laburo con pocas sentencias. Por eso es importantísimo el uso de roles. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí. ¿Mm? De esta forma se trabaja en la práctica real cuando vayan a laburar, ¿sí? O sea, se trabaja con grant y revoke sobre permisos sueltos, pero se trabaja sueltos para afinar. El grueso lo hago con roles. Bueno, vamos a la lectura, ahora sí. Así entendemos de qué estamos leyendo. Acá, administración por roles. Bueno, entonces, cuando se tiene muchas tablas y o muchos usuarios, para administrar lo recomendado es utilizar una política de permisos a través de roles. Los roles sirven para simplificar el otorgamiento de privilegios y permisos. Son un grupo de permisos que son concedidos a usuarios u otros roles. Ahora vemos el hecho de conceder uno u otro. Las características de roles son: no pertenece a ningún esquema, pertenece a la base de datos. No pertenece a ningún owner. Puede ser otorgado a otros roles, excepto a sí mismo. O sea, si en caso del rol A no se puede otorgar al rol B, si el rol B ha sido otorgado previamente a. ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo 2 roles con permisos. Este es el rol del nombre A, ejemplo con mi rol B. Un rol se puede otorgar a otro. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si yo hago grant A to B, ¿qué estoy haciendo allí? Grant un rol a otro rol. Siempre están las combinaciones posibles. No, acá no, en el apunte. Están dentro de las combinaciones que se podían hacer, ¿eh? Fíjense. Grant un rol a otro rol, ¿ven? Las combinaciones posibles. ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo yo si hago esto, chicos? Le estás sumando todos los permisos del rol A al rol B. Exactamente. O sea que el rol B va a tener estos permisos y va a tener esto en forma visual, gráfica, ¿no? Para que entiendan. Esto. ¿Ven? Entonces, el usuario que tenga el rol B tiene los permisos de B que tenía y pasa a tener todo este conjunto de permisos. ¿Ven? O sea, se puede otorgar un rol a otro rol. Eso es lo que está diciendo. Pero si yo ya hice grant A to B, no puedo hacer la inversa, no puedo hacer grant B to A, porque no puede haber 2 roles por ahí, pasarían a ser 2 roles iguales. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que dice acá, ¿ven? ¿Dónde está? Vamos a leer de vuelta. Un rol puede ser otorgado a otros roles, excepto a sí mismo. O sea, si el rol A no se puede otorgar al rol B, si el rol B ya ha sido otorgado a. ¿Se entiende? Yo lo mando de A a B, pero no al revés, de B a A, porque si no serían igual.
Pero se puede meter un rol a otro. Ahí vimos que las combinaciones daba, las combinaciones posibles, y otorgar un rol a otro quiere decir esto, ¿ven? Que un rol tenga doble, o sea, una bolsa interna, digamos. Visualmente sería esto. ¿Sí? ¿Qué otra variante tenemos? Puede ser habilitado o no por cada usuario. Ahora vamos a ver que los roles puedo habilitarlos. O sea, yo a un usuario le doy 3 roles. ¿Sí? Pero le deshabilito uno, por ejemplo. O sea, si bien los tiene otorgados con grant, pero yo le puedo deshabilitar un rol. Entonces no va a leer ese conjunto de permisos de ese rol. Pero lo tiene otorgado, pero deshabilitado. Ahora vemos que los roles se pueden deshabilitar o habilitar. Y está documentado en el diccionario de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el catálogo hay vistas que me dan información sobre los roles. ¿Se entiende? Yo consulto este catálogo y me dice que tengo el rol que se llama recursos humanos, y me dice qué permisos tiene cada rol, etc. O sea, los roles están documentados en el diccionario de datos. O sea, en el catálogo. ¿Sí? Tengo vista del catálogo que me da información sobre los roles. Nombres, qué usuarios tiene asignado ese rol. ¿Se entiende? Toda información con respecto a los roles me está en el catálogo. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Bien. Beneficio de los roles. Reducen el tiempo al otorgar o quitar permisos. O sea, se puede otorgar o quitar muchos privilegios en nuestra sentencia. Nos vimos quitar. ¿Cómo quito un rol? Y en nuestra sentencia quito un montón de permisos. Es revoke RRHH from PP. Estoy quitando 100 permisos al usuario de un solo saque. Lo mismo, en las combinaciones se da posible. Por eso dice muchos permisos para otorgar o revocar. Ahí me di cuenta que no les mostré el ejemplo. Hay una sola sentencia. Esa administración dinámica, o sea, cuando cambia la funcionalidad de un rol, basta cambiar el rol para que sean alterados los privilegios de todos los usuarios asociados. Lo que le dije antes, si yo a un rol le asigno un nuevo permiso, los 20 usuarios que tienen el rol este asignado pasan a tener ese nuevo permiso. Y si yo quito, ahí estoy tachando, si yo quito un permiso del rol, los 20 usuarios que tienen asignado este rol pasan a no tener ese permiso. Eso quiere decir. ¿Sí? Y es muy performante, pues son pocos privilegios individuales para controlar. La sintaxis para creación de roles, crear roles, nombre del rol. Como vimos acá al inicio. Crear roles, nombre del rol. Y después, esto no muestra nada, pues ya se dan todas las combinaciones posibles que vimos arriba. ¿Se entiende? Creo el rol y después ¿qué hago? Le otorgo un permiso en vez de un usuario común al rol. Hago el grant create table to el rol. O grant all on clientes to el rol. ¿Se entiende? Eso, los demás ejemplos no están, pues están arriba. Con todas las combinaciones posibles. ¿Se entiende? Lo que acá está es la sentencia nueva, que es cómo crear el rol. Ahora, cómo asigno permisos al rol o cómo le asigno un rol al usuario, está en las combinaciones posibles que hicimos arriba. ¿Se entiende, chicos? Que es lo que hicimos acá recién. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Roles por defecto. Esto es lo que le dije de que un rol se puede habilitar o deshabilitar. Ahora veremos qué pasa cuando yo le dejo ciertos roles por defecto y le quito a otros. Bueno, luego que fueron otorgados los roles al usuario, se puede indicar cuáles serán por defecto y cuáles no. Cuando el usuario se conecte, los roles por defecto serán automáticamente habilitados. En caso de no indicarse cuáles son los roles por defecto, todos los roles serán considerados por defecto, produciendo que todos los roles sean automáticamente habilitados cuando el usuario se conecte. Para establecer los roles por defecto, hay que usar obviamente el comando alter user. Alter user, el usuario, alter user Pepe, default role, uno como el otro, all o no. Entonces, si un usuario tiene grant RRHH to Pepe, grant el rol finanzas to Pepe, y grant, no sé, el rol compras to Pepe. Obviamente estos 3 roles ya existen y tienen datos, tienen permisos, ¿no? Un usuario tiene 3 roles. ¿Vamos bien? Al yo otorgárselos, por defecto está habilitado. No es que yo se lo otorgo y se lo tengo que habilitar. No, cuando yo le otorgo un rol a un usuario, automáticamente ya está habilitado. O sea, cuando el usuario se conecte, va a poder ver el conjunto de permisos que tiene ese rol. ¿Sí? No es que necesito otorgárselo y habilitárselo. No. Si yo se lo deshabilito, en algún momento, por algún motivo, se lo tengo que volver a habilitar. Pero al
otorgárselo, ya está habilitado del vamos. Eso lo decía recién acá, ¿ven? Todos los roles son consignados por defecto, porque que todos los roles son automáticamente habilitados cuando el usuario se conecta. ¿Sí? Eso es lo que dice ahí. ¿Sí? Entonces yo tengo 3 roles acá. ¿Se los quiero deshabilitar todos? ¿Qué hago? Alter user pp default role. Dejale como roles por defecto. No, ninguno. ¿Ven? Alter user, usuario default role. Acá te puedo dar las 3 combinaciones. Vamos por, se los habilito todos. No, ninguno. Alterame tu usuario. Dejale como roles por defecto. Ninguno. ¿Ven? Entonces, ¿qué quiere decir esta sentencia? Que el usuario sigue teniendo los roles. No se los saco. ¿Cómo se los saco? Acá. ¿Ven? No se los saqué. Lo que estoy diciendo es que los tiene, pero no va a tener ninguno por defecto. ¿Se entiende? O sea que no va a tener permisos. Es como dejarlo al usuario muerto, sin permiso de nada. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Si se los quiero habilitar, una de dos. O se los habilito todos, o se los habilito en forma parcial. Si se los habilito todos, ¿qué hago? Lo mismo. Alter user pp default role all. Dejarle por defecto todos. La combinación esta. For all all. Entonces, en este caso, los 3 se habilitan. Y si tengo los 3 habilitados y quiero habilitarle 2 y dejarle afuera 1, en vez de hacer esto, ¿qué haría? Alter user pp default role. Si hago esto, ¿qué estoy haciendo? No esto, o sea, se lo deshabilité todos y hago esto. ¿Qué estoy haciendo? Habilitándole nomás lo de recursos humanos. Esto. Y estos dos siguen deshabilitados. Asignados, otorgados, pero deshabilitados. Muy bien. Y si hago esto, Se le habilita lo de recursos humanos y compra, pero no la de finanzas. muy bien. Y es la opción, esta combinación posible. Default role, nombre del rol, coma nombre del rol. Eso es lo que quise mostrar acá, que es esto. Alter default role, nombre del rol, coma nombre del otro rol. ¿Se entiende, chicos? Esas son las combinaciones posibles que le puedo dar. ¿Se entiende? Sí, sí. Se usa poco. Yo no lo suelo usar esto. A ver, ¿para qué puedo sacarle todos los permisos a un usuario? No sé, se va de vacaciones o temporalmente se va y sacarle todos los permisos para que ese usuario no le dé el usuario y la clave a otro usuario para que labure con ese usuario. Entonces, si yo deshabilito los roles, por más que el usuario se conecte, no tiene permiso de nada, no puede hacer nada. ¿Se entiende? Para eso lo podría hacer. Pero no le deshabilito los roles. Le bloqueo el usuario y listo. ¿Se entiende cómo se bloquea un usuario? También con alter user es alter user pp account lock. ¿Qué hago con esto? Le bloqueo la cuenta. Cuando se loguea Pepe barra la clave, cuenta bloqueada tiro. ¿Se entiende? Viene de vacaciones, restablecerme la clave, bueno. Alter user Pepe account unlock. ¿Ven? Entonces, yo con esto le bloqueo la cuenta, no se puede loguear. De esta forma se loguea, pero no tiene permiso de nada. Yo le bloqueo la cuenta y listo. Ven que hay alternativas. En vez de habilitarle todo, bloqueo la cuenta y listo. ¿Se entiende, chicos? Se usa poco esto. ¿Por qué? Porque yo los roles, si se los doy, es para que tenga el permiso. Entonces se los activo, que queden por defecto todos. Pero bueno, sepan que se pueden deshabilitar todos o parcialmente, que le quede algunos. ¿Sí, chicos? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Bueno, ahí terminó el tema de la administración de seguridad, chicos. ¿Se entendió? No es un tema difícil, pero es un tema que sí se usa constantemente. ¿Sí? Recuerden que en una base de datos hay muchos usuarios. Si se administran varias bases de datos, el usuario se multiplica. ¿Sí? Por lo cual, este laburo es una tarea cotidiana que utiliza el DBA. ¿Sí? Bien, los ejercicios, chicos, ustedes no lo van a poder hacer en el motor. ¿Por qué? Porque todos ustedes van a laburar con el único usuario. ¿Se entiende? Todos ustedes van a tener monousuarios. Y encima ese usuario es administrador de todo, tiene permiso de todo. ¿Se entiende? Lo que pasa es que les explico este tema porque es importantísimo cuando vayan a administrar las bases. En una base de datos multiusuarios, ¿sí? De una empresa.
Por lo cual, estos ejercicios lo van a hacer en Word, no en el motor, porque no tiene sentido, porque el usuario no se van a otorgar permisos a sí mismo de un usuario que encima tiene permiso de todo. ¿Sí? ¿Qué van a tener que ejercitar, chicos? Bueno, acá pide crear una vista y darle permiso sobre la vista. Crear una vista, permiso sobre la vista. Y acá, ante esta tabla de datos de personas, bueno, entonces tiene que, yo le digo al usuario Gómez, autorización de tal y tal cosa, autorización de tal y tal cosa. Ustedes ya saben, que tiene que ya, por concepto tienen que saber, si se le dice autorización de selección sobre toda la tabla, ahí va el grande select sobre la tabla. Ahora si le dice autorización de selección sobre tal y tal columna, por concepto que tiene que saber, que tiene que dar una vista y luego el permiso de select sobre la vista. ¿Se entiende? O sea, se le da la tabla y el enunciado. Pero ustedes van a saber qué hacer. Si el gran va directo, parcial, como... ¿Se entiende, chicos? En base a lo que vimos. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo, profe? ¿Cómo, profe? ¿Cómo, perdón? Lo ejercicio también lo hacemos desde Word. Sí, esto no lo puedo hacer en el motor porque ustedes van a ser su único usuario. Hicimos un único usuario administrador de todo. No tiene sentido, ¿no?, hacer en el motor. Pero esto sí es una tarea cotidiana que van a encontrarse si laburan con esto el día de mañana. Entonces, van a hacer todos los grant en base a lo que pide el enunciado y también todos los revoke. Si quieren, en vez de hacer todos los grant y todos los revoke juntos, si quieren para cada punto, hagan el grant y el revoke, el grant y el revoke, el grant y el revoke. Acá piden todos los revoke juntos al último. Si quieren, hagan de cada punto el grant y el revoke, que es lo mismo. Van a hacer todos grant y todos revoke repetitivos. Si quieren, pues para practicar, ¿no? Grant y revoke, grant y revoke. ¿Sí, chicos? Ok. Bien. ¿Cómo venimos? Ahí ya vimos 2 horas de teoría y ahora esta segunda mitad, que es hora y media hasta las 12, es de práctica, ¿sí? Así que ahora le tomo lista y se pueden ejercitar. Cualquier duda, de vuelta. Como siempre, estoy online.